Buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política. Bueno, vamos a esperar que vaya llegando pues como la audiencia del programa. Esta noche tenemos un invitado muy especial, es el profesor Mauricio Montoya Vázquez, profesor de varias universidades en Medellín, especialmente de la Universidad Pontificia Bolivariana y también de la Universidad EAFIT, ¿cierto? Más adelante pues estaremos presentando pues todo el perfil académico del profesor Mauricio, a quien queremos saludar pues muy especialmente esta noche y también agradecerle porque sabemos de sus ocupaciones durante estos días, más ahora pues que la docencia está tan comprometida con la virtualidad por el momento que estamos viviendo y que es tan desgastante pues a veces como en términos de agenda esta virtualidad. Profesor Mauricio, muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia Política y pues muy buenas noches. Profesor Jaime, buenas noches a la audiencia, pues que verá esta charla y esta conversación en vivo y a otros que la verán después. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gran placer, un honor. Un saludo también para María Fernanda Pulgarín, pues que fue la que me invitó a este espacio y luego usted muy generosamente también pues extendió la invitación. Así que bueno, aquí con todo lo que podamos hacer y dispuesto a aportar algunas ideas en esta conversación. Qué bueno, profe, tenerlo aquí. Sí, aprovecho yo también para agradecer a María Fernanda por sus buenos oficios. María Fernanda siempre muy, digamos, diligente en conseguir expositores de mucha talla. Yo creo pues que el profesor Mauricio Montoya en los últimos años en la ciudad de Medellín y en otros espacios, quizás geográficos, ha tenido un reconocimiento importante por su trabajo alrededor de la comprensión del conflicto armado colombiano, ¿cierto? Las 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto armado, yo creo que se han convertido, profe, en un proyecto pedagógico muy importante y muy pertinente para, digamos, los últimos años que hemos vivido en Colombia, ¿cierto? Donde ha sido tan necesario comprender este conflicto. Sí, de hecho, profe, es un proyecto con amigos, colegas, estudiantes que decidieron sumarse pues a una idea que junto con el profesor John Freddy Arboleda tuvimos en un momento Ok. y que después de un tiempo pues surtió su efecto en dos libros que se han movido bastante por bibliotecas y como usted muy bien lo dice, esa fue nuestra intención original, un proyecto pedagógico, un proyecto mayéutico que permitiera a cualquier persona sin necesidad de ser un experto acercarse a las mayores problemáticas del conflicto colombiano y el libro nos ha dado muchas alegrías y también nos ha invitado a otros escenarios, entre ellos la radio, y por ello también hemos incursionado, gracias a la Universidad Nacional de Medellín, en un programa radial que lleva el mismo nombre y que, bueno, ya se terminó, pero se puede encontrar completo en las redes, 143 capítulos donde podrán ampliar horizontes y perspectivas a partir de lo que este trabajo planteaba. Muy interesante, profe. Me contaba usted que hoy pueden de pronto nuestros amigos en Hablemos de Ciencia Política encontrar el programa tanto en YouTube, ¿cierto? Que está pues seguramente alojado en un canal todos estos capítulos que usted nos menciona y nos decía que también hay una página en Facebook que podemos comenzar a seguir asociada al proyecto. Sí, también se llama así, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. De hecho, desde el 2 de abril he empezado como el ejercicio de volver a subir los programas en un orden aleatorio, pero he empezado como con los temas de la independencia. Hoy, por ejemplo, se escuchó el programa sobre la constitución de Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, Ujú. de la que este año se están cumpliendo 200 años y que tuvimos un programa radial con el profesor Ricardo Zuluaga Gil, maravilloso constitucionalista colombiano, Claro. con el que tuvimos varios programas con él para que los escuchen, porque él es un experto en estos temas de las constituciones y logramos explotarlo, creo que de la mejor manera en el programa. Entonces lo Yo pueden encontrar conozco también ahí. el trabajo del profesor Ricardo en materia de historia del derecho, ¿cierto? Dejó una huella de pronto muy significativa en la Universidad de San Buenaventura, en los estudiantes, con su curso de historia, pues, del derecho, ¿cierto? Qué bueno, profe. Me alegra mucho saber que también todos estos proyectos corresponden a un colectivo, a un equipo de trabajo que es tan necesario, ¿cierto? Que digamos que en la academia no se puede instalar la idea de que cada uno va por su cuenta trabajando de manera individual,
sino por el contrario, tener un trabajo muy colaborativo y crear comunidad científica, ¿cierto? Eso también es muy valioso en una sociedad. Quiero aprovechar, profe, para saludar a Amparo Taborda, que siempre nos acompaña en Hablemos de Ciencia Política, a nuestra compañera y amiga en común, profe María Fernanda Pulgarín, quien le agradece también por su saludo, por su agradecimiento, a Juan Guillermo Dávila Suaza, qué bueno que estés, Juan Guillermo, conectado a esta hora, buenas noches, Esteban González, siempre también conectado, Luz Elena Suárez de Carrión, mi madre que también está conectada a esta hora. Qué bueno que estén ahí pues los papás escuchando un poco sobre Hablemos de Ciencia Política. Juan Carlos que nos dice buenas noches, gratos recuerdos de las 100 preguntas y respuestas en su coloquio en el Museo Casa de la Memoria. Qué bueno, profe, ya comienza a llegar también una audiencia que lo conoce y creo yo que ha demostrado en las redes sociales mucho cariño, ¿cierto? La invitación se ha movido pues mucho en la red, mucha gente ha tenido la oportunidad de compartirla y me parece que eso también es un reconocimiento, profe, a su trabajo y a su compromiso con estos temas. José Fernando Rodríguez, de nuevo también conectado, saludo especial José Fernando, mi padre que también está conectado, nos dice buenas noches con el tema que nos convoca, qué buen espacio. Sí, este es un espacio que le cuento, profe, que es un proyecto de cuarentena y ya llevamos 40 encuentros. Hemos descansado, pues, descansamos pues al final del año, al principio de este año un poquito con María Fernanda descansamos y ahora en Semana Santa también descansamos, pero digamos que el espacio se mantiene pues pues desafortunadamente pues parece ser que la cuarentena nos vuelve otra vez a llamar, ¿cierto? Por lo que estamos viviendo, sobre todo pues en Colombia con este tercer pico. Y bueno, nosotros esperamos que siga creciendo, hablemos de ciencia política, pero también que se pueda resolver toda esta situación. Quiero saludar también a John Paredes, que se acaba de conectar desde Barranca Bermeja. Saludos especiales, John. Alice Panjani Soto, politóloga de la Universidad Nacional, nos dice que un saludo para ambos con mucho cariño. Qué bueno, Liz, que estés pues aquí conectada. Marino Cuaspa, cierto, que nos dice buenas noches. Ya comienza pues a llegar mucha gente. Yo Rodríguez, Magda Viviana Sandoval, cierto, Diego Ibarra, Piedraíta, que también está conectado, nos dice excelente tema. Aleida Ashman dice que son las conmemoraciones, aquellos actos sobre los que las instituciones construyen su memoria. Muy Así es. interesante, Diego, ese planteamiento, un abrebocas bien interesante para el profe Mauricio. John Paredes nos dice, ya los extrañaba, nosotros también lo extrañamos, John. En este espacio hablemos de ciencia política, uno se acostumbra también como a este ejercicio tan enriquecedor. Yo creo pues que no quisiera pues como ser de pronto un poco engreído con lo que voy a decir, profe, pero en el fondo pues uno es muy beneficiado de poder compartir cada noche del miércoles con un experto, ¿cierto? Y aprender. Yo trato de tomar nota pues de todo lo que aquí se dice, se comparte, por ejemplo, mucha bibliografía, que entonces eso pues es muy importante, miradas, bueno, cada uno de los expositores nos ha traído aportes muy valiosos. El último aporte, profe, que tuvimos es un aporte en el que pues se nos presentó todo el tema del comunitarismo sordo. Tuve la Eh, oportunidad de ver la charla. profe, tuvimos la posibilidad de contar con la interpretación en señas para la comunidad sorda y pues afortunadamente se conectaron muchos integrantes de la comunidad que también nos dejaron un testimonio muy bonito. Yo creo que guardando pues el respeto de todos los programas que hemos tenido, creo que, y en esto coincido con María Fernanda, que es seguramente el programa pues más exitoso que hemos tenido y con un altísimo número pues de personas que lo han visto. Franci, también saludos especiales para Francia Arboleda, Oliver Tavares, compañero pues politólogo de la Nacho, quien también estaba muy interesado en este tema. Qué bueno, Oliver, que estés por aquí conectado de nuevo. Yo Rodríguez, que tal vez también ya lo habíamos mencionado. Steven Toro, politólogo en formación de la Universidad Nacional. Qué bueno, Steven, que estén conectados. Y nuestro profe Carlos Builes, me imagino también compañero en varias ocasiones, seguramente el profesor Mauricio, y quien también nos compartió una conferencia muy valiosa que yo quiero invitar a la audiencia a escucharla sobre las democracias agotadas, ¿cierto?
el análisis de la democracia pues siempre tan presente en todos estos estudios políticos. Y Yesenia Patricia, pues qué bueno que estés aquí también conectada, Alfonso Parada, bueno, mucha gente pues conectada, inclusive Alfonso desde Girón Colonial, agradeciendo a los directivos promotores del programa de ciencia política por sus invitados de altas calidades académicas desde Girón Colonial. No, agradeciéndote también mucho, Alfonso, por tu compromiso, que has estado conectado en muchos programas de Hablemos de Ciencia Política y seguramente pues ese respaldo también ha sido muy importante para nosotros. Bueno, muy bien, entonces yo quiero presentar pues como a la audiencia al profesor Mauricio. El profesor Mauricio es filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una maestría en Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, ¿cierto? Es profesor de varias universidades, actualmente en Medellín, les decía que trabaja en la Bolivariana, en la Universidad de AFIT. En la Universidad de AFIT me decía el profesor Mauricio, trabaja en un programa pues bien interesante sobre saberes de vida. Yo creo que pues un asunto fundamental, digámoslo, una apuesta muy importante que tiene la Universidad de AFIT. Y pues como lo mencionábamos, soy una persona muy consultada en los temas de memoria, en los temas de historia del conflicto armado, precisamente por ese proyecto tan bonito que es el de 100 preguntas y respuestas eh, para comprender el conflicto colombiano, ¿cierto? Que en los últimos años, pues como él lo mencionaba, ha tenido un programa de radio, se encuentra hoy alojado en YouTube buena parte de ese material, si no la totalidad del material del programa de radio, que pues un programa también con la Universidad Nacional. Pues también hay un libro que ya pues está agotado, ¿cierto? Pero que sería pues muy bueno que volviese a salir. Me contaba usted, profe, que el día de mañana presentan un libro sobre las comisiones de la verdad. Qué interesante, profe, que de pronto también le compartamos ese aporte que van a hacer ustedes mañana a la audiencia. Sí, les cuento que, y gracias, profe, por ese espacio para contar sobre esto. Hace un par de años comencé un proyecto con amigos de América Latina y Centroamérica, amigos de Guatemala, El Salvador, amigos de Perú, Argentina y unos amigos profesores que de alguna manera se vincularon a trabajar el tema de Sudáfrica. Empezamos a pensar con esa Ok, misma metodología de preguntas y respuestas, acercarnos a comisiones de la verdad de otros países, cómo habían vivido, qué conclusiones habían sacado, qué les había pasado. Entrevistamos a comisionados de Colombia, la doctora Lucía González, el mayor Carlos Ospina, la doctora Tobón Yagarí, que es la encargada de las comunidades indígenas en el tema de comisión. Entrevistamos a líderes sociales afroindígenas y a psicólogos sociales. Y con todo ese proceso armamos un texto que se llama Voces por la Verdad, un ejercicio comparado para dar pistas para el caso colombiano. Entonces el libro se presentó el año pasado en la fiesta del libro, en octubre. El libro es gratuito, se puede descargar de la web en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, Voces por la Verdad, así lo qué encuentran. interesante. Y mañana vamos a tener la presentación con la Comisión de la Verdad, es decir, en la página oficial de la Comisión de la Verdad. Vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Lucía, con el profesor Max Yuri, que también lo tuvieron ustedes por acá hablando de la comisión, y vamos a tener la oportunidad de tener a la profesora Olga Arbeláez, que fue una de las editoras junto conmigo del libro, y a una doctora abogada de Guatemala que trabaja en el Organismo de Derechos Humanos de Guatemala, que también aportó con el proyecto de Comisión de la Verdad de Guatemala en un capítulo. Entonces, bueno, los esperamos, también puede ser un ejercicio muy interesante. El libro lo pueden descargar, como les digo, gratuitamente y allí pues los esperamos mañana a las 10 de la mañana por los canales tanto de YouTube como de Facebook de la Comisión de la Verdad. Qué bueno, qué privilegio tenerlo a usted, profe, en esta semana en Hablemos de Ciencia Política a propósito de ese tipo de pronto de aportes que ustedes están haciendo tan valiosos. Yo pues por lo menos estaré pues muy atento para descargar el material y también para conocer pues el evento y también por la página y por digamos las redes sociales con María Fernanda de poder hacerle una buena difusión a este trabajo que hace la comisión. Y Muchas gracias. aprovecho para saludar a Max, si de pronto está conectado, Lucía González, que también nos ha acompañado en la audiencia, no sé si de pronto esté conectada, por supuesto, personas muy ocupadas, a veces no tienen tiempo para muchos de estos espacios, pero pues con muchos deseos
de hablar con Lucía para que nos acompañe también con un tema aquí en Hablemos de Ciencia Política. El profesor Mauricio Montoya, pues como todos los invitados, tendrá un espacio inicial. Creo, profe, que habíamos hablado, no sé si de 40 minutos tal vez, Sí, yo creo que está ¿cierto? bien. Y luego vendrá pues como el espacio de la conversación. Pues siéntase que en tranquilidad, profe, porque nosotros pues no manejamos como dificultades con el tiempo como de pronto en los programas de televisión, ¿cierto? Que el tiempo pues es tan difícil de manejar. Aquí hay cierto grado de libertad. Y antes pues de que el profesor comience su intervención, saludar a Diego Calle, que nos reporta sintonía desde 270 kilómetros, inclusive nos había dicho hoy de distancia de Medellín. Espero pues, Diego, que te esté saliendo muy bien la señal allí. A Diego Alejandro Casas, de Alponiente, que bueno, es de Politólogos, también colaborador de Es de Politólogos, y también lo tuvimos aquí en alguna conversación. A Salomón Hernández, que está conectado desde Vegachí, Diego Alejandro Muñoz desde Pereira, ¿cierto? Edgar Humberto Rico Pacheco, quien a propósito felicita pues como esta conferencia del profesor Mauricio, ¿cierto? Y Alfonso Parada, pues que ya lo habíamos saludado. Muy bien, entonces vamos a escuchar al profesor Mauricio. Recuerden por favor que pueden colocar sus preguntas en el chat de la plataforma de Facebook y también yo voy a colocar el número de WhatsApp por si alguien quiere hacer una pregunta al aire, ¿cierto? Si quiere que les enviemos pues como el enlace para hacer una pregunta o una intervención que también sería pues como bien recibida, ¿cierto? Yo voy a colocar la presentación del profesor, que ya la teníamos pues previamente ubicada. Y profe, pues muchas gracias, lo escuchamos. Yo me bajo pues del estudio y estoy como, digamos, muy atento pues como a la transmisión del video. Y tan pronto usted pues me informe que ha terminado, vuelvo pues como a retomar mi papel para moderar la conversación, ¿cierto? Profe, muchas gracias, bienvenido y bueno, muchos éxitos en su presentación, profesor Mauricio. Gracias, profe. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, yo quiero inicialmente decirles que este interés por el tema de los aniversarios y las conmemoraciones surgió a raíz de un proyecto que en el año 2008-2009 tuve también la oportunidad de realizar con amigos del continente latinoamericano, pues como ustedes recordarán, esa fue la fecha de los denominados bicentenarios. Entre el año 2008, 2009, 2010, pues se celebraron al menos los bicentenarios de los territorios más, digamos, reconocidos en el ámbito latinoamericano. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de México, Argentina, Colombia, etcétera. Y tuvimos la oportunidad de juntarnos con unos amigos y pensar sobre una pregunta, y la pregunta era, ¿cómo se leen los bicentenarios 200 años después? ¿Y por qué lo decíamos? Nos preguntábamos eso debido a que habíamos encontrado una encuesta que se había hecho en distintos países latinoamericanos, donde se le preguntaba a la gente cosas que aparentemente eran muy simples, y en el caso colombiano se le preguntó a muchas personas que de quién se había independizado, pues lo que hoy era Colombia, y la respuesta mayoritaria era que de los Estados Unidos. Se hablaba, por ejemplo, no se conocían muchos de los nombres de los líderes independentistas, y las lecturas que se hacían incluso fueron en alguna medida, como lo voy a mencionar ahora más tarde, algo políticas. Quería empezar por ahí porque, como lo dice el profesor César Brañas, todos los días son aniversarios que una memoria infiel no conmemora, aniversarios de lejanas dichas, de sueños, de inquietudes y de auroras. Y es porque en esa medida muchas de las conmemoraciones, muchos de los aniversarios y de los recuerdos son cosas que a veces pasan desapercibidas. Y yo quisiera dividir esta conversación en este rato en dos momentos. Un primer momento en el que yo quiero de alguna manera acercarme a preguntarme por los conceptos que nombran esta conferencia, que son el aniversario, el concepto de vehículo y el concepto de memoria. Voy a ser muy breve en esta presentación, al menos en esta primera parte, pero porque quiero sacar unas conclusiones en relación de cómo entiendo o cómo se puede entender los aniversarios. Entonces, en esa medida, digamos que la palabra aniversario es una palabra latina
que está compuesta de dos términos, annus, que viene de año, y vertere, que viene de volver, que en realidad lo que significa es volver anualmente, volver cada año. Y ahí encontramos ya un matiz interesante en cuanto a que el aniversario, ojo con estos verbos, está dedicado a conmemorar, a recordar, a celebrar, pero aquí vienen dos elementos que yo creo que son fundamentales para entender los aniversarios. Los aniversarios también se dedican a ritualizar, pero en cierta medida, como lo sostiene la profesora Elizabeth Yelin en su texto Los trabajos de la memoria, los aniversarios también son motivos de disputa, pero son elementos que permiten traer a la memoria situaciones que o se han olvidado o son subterráneas o que empiezan a emerger. En esa medida, el aniversario entonces empieza a convertirse en un ejercicio que diría yo incluso que para la política podría estar definido bajo una idea de que hay una relación entre la política y el pasado. Y esa relación entre la política y el pasado en relación con los aniversarios lo lleva a uno a pensar en esta famosa frase de George Orwell en su obra de 1984. Quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controlará el futuro. No en vano, pues recuerden ustedes que siempre uno de los temas complejos alrededor de los festejos es siempre cómo se va a escribir la historia. Y aunque me adelante algunos de los ejemplos, ustedes recordarán y es bastante interesante ver cuando hacíamos este trabajo del Bicentenario y un artículo que yo había escrito sobre ese tema, íbamos a buscar lo que se había hecho en el centenario de la independencia en Colombia, por allá en el año de 1910. Y miren qué curioso, ahí nos encontramos que en aquel tiempo el comité de conmemoración del centenario hizo un concurso para que se escribiera la historia del país. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que nosotros veníamos de unos periodos no solo de guerras civiles, sino de un periodo de federalismo, donde la historia del territorio nacional no se escribía en macro, sino que se escribía por regiones. Luego de la consolidación del proyecto pues, de 1885 y la constitución de 1886 de Núñez, el centralismo y la consolidación ya de un Estado republicano centralista, pues en 1910 se hace un concurso para escribir esa historia y ustedes recordarán que el texto ganador fue el texto de Historia de Colombia de Henao y Arrubla, un texto que nos acompañó hasta casi diría yo los años 70 y que siempre fue un referente a los momentos de la conmemoración después de ese centenario y que fue una forma también de narrar cómo se va a narrar el pasado y ahí yo creo que es una pregunta muy importante, sobre todo en este momento también, cuando estamos pensando en asuntos de la comisión, cómo se va a contar lo que sucedió, cómo se narran pasados traumáticos, cómo se narran pasados conflictivos y cómo reciben esas narraciones las nuevas generaciones. Entonces eso es un elemento que me parece importante para analizar ese primer concepto de aniversario. Luego el concepto de vehículo, un concepto, digamos, más sencillo, pero no que deje de ser profundo, en el sentido en que el vehículo es un medio para transmitir algo. Ese medio para transmitir es un medio que nos permite a nosotros ritualizar. Acabamos de pasar la Semana Santa y entonces nos damos cuenta en la ritualización que eso es fundamental, ¿cierto? El ritual es un medio para llegar a siempre en temas como incluso, perdón que haga la referencia, pero es uno de los temas que también trabajo en algunas dinámicas como las religiones del mundo, siempre el ritual es un elemento que celebra un contenido, o como cuando le dicen a uno, el rito celebra el mito. En este caso, los rituales también celebran y conmemoran una serie de situaciones que están asociadas a la historia, al pasado y a la memoria de unos conglomerados, de unos colectivos. Y es ahí entonces de que se habla de eso de vehículos de la memoria. ¿Cómo es que hay un vehículo? ¿Cómo es que permite que se construyen esos vehículos? Y ahí la memoria entonces tendría muchas formas de analizarse. ¿Es la memoria un objeto de estudio? ¿Es la memoria una disciplina? ¿Es la memoria una herramienta o un marco teórico? La profesora Elizabeth Yelin dice
que no existe la memoria, sino las memorias con mayúscula. Y en esa denominación a nosotros nos sirve mucho para conectar con esto que estamos diciendo aquí, porque no son solo memorias individuales, sino memorias colectivas que hacen marcos sociales, así como lo diría el sociólogo Maurice Halbach cuando hablaba de los marcos sociales de la memoria, y en esa medida se construye algo. Y cada vez que se conmemora, cada vez que se celebra, cada vez que hay un aniversario, estas memorias vuelven a emerger y hay otras que entran también en disputa. En esa medida también, para entender los aniversarios, no podemos dejar de citar aquí al maestro Todorov, que en sus trabajos sobre los usos y los abusos de la memoria, nos habla de la memoria literal y la memoria ejemplar. Muy interesante, sobre todo en los temas de conmemoración, porque él dice, no se puede olvidar la conmemoración ni en lo literal ni en lo ejemplar, pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la pregunta de, en recordar para qué. ¿En qué se recuerda y para qué se recuerda? En esa medida, por ejemplo, diría Todorov, que lo que hay que saltar es de la memoria literal a la memoria ejemplar. No una memoria que sea simplemente conmemoración, que vuelve y pone el dedo en la llaga y que simplemente ritualiza algo eternamente, sino una memoria que es ejemplar y que hace relecturas del pasado para poder dejar enseñanzas en el presente y para el futuro. Y esa es tal vez una de las primeras conclusiones en torno a lo que hablar de los aniversarios implica. Y quisiera dar como tres conclusiones en torno a lo que podríamos entonces decir de para qué los aniversarios y centralizarlo finalmente en algo que me llama mucho la atención, que seguramente muchos hemos visto, que tiene que ver con el tema caricaturesco. Profe, Entonces, sí. qué pena, profe, le iba a recomendar que ampliara la presentación. Ah, bueno, perfecto. Para Dale. que Muchas gracias, profe. No, no hay problema. ¿Está bien ahí? Ahí estamos. Sí. Sí, señora, ahí está muy bien, profe. Bueno, entonces decíamos que podríamos decir entonces que hay tres grandes ideas finales o digamos para que las podamos englobar en esto de los aniversarios. Los aniversarios son un imperativo, es decir, son un deber. Los aniversarios son y sirven, pero también pueden ser una estrategia manipuladora, debido a que el pasado también es maleable y a veces es manipulado por quienes tienen el poder en el presente. Pero aquí viene una de las claves que a mí me parece más interesante de los aniversarios, y es que sobre todo los aniversarios son oportunidades para un revisionismo histórico. En otras palabras, los aniversarios nos permiten nuevas lecturas del pasado. Todos seguramente habrán visto un capítulo de Los Simpson, que si no lo vieron yo se los recomiendo, que ya desde el título le dice a uno mucho. Se llama el capítulo Lisa la iconoclasta. Recordarán ustedes brevemente en este capítulo que en Springfield se celebrará la fiesta de Jeremías Springfield, el fundador del lugar, y Lisa va a hacer un trabajo y va al museo y empieza a descubrir un montón de cosas, y resulta que el tal Jeremías Springfield no era quien se decía, sino que era un pirata que había sido un asolador de pueblos. Mejor dicho, se cambió la imagen y es bastante interesante y jocoso el capítulo, pero lo traigo a colación acá porque eso hacen los aniversarios también. Permiten que continuamente se revisen las cosas y en ese revisionismo hacemos nuevas lecturas del pasado y encontramos otras cosas. Dicho esto, entonces, pues vamos a ejemplificar, porque en una conferencia o en una charla sobre aniversarios vale la pena no solamente definir con estas cosas que acabo de decir, sino mirar eso cómo se ve directamente en algunas realidades. Había programado muchas, pero voy a resumir algunas porque por temas de tiempo y también para que lo podamos conversar. Y yo quería empezar diciendo que no podemos olvidar que las conmemoraciones, los aniversarios, tienen también un nivel de religiosidad. ¿Por qué? Porque ritualizan, porque hacen monumentos, porque hacen peregrinaciones y hacen procesiones. No en vano, por eso nosotros encontramos, tal vez en los primeros ejemplos que pudiéramos dar para hablar de aniversarios, asuntos de características religiosas. Ustedes a la derecha ven una figura de las Saturnales, una de las fiestas famosas del Imperio Romano, que era un carnaval que se celebraba en los tiempos de lo que hoy consideramos pues el mes de diciembre, entre el 17 y el 23 de diciembre, previo al nacimiento del sol del 25, ¿sí? De ese solsticio, que
recordarán ustedes que después el cristianismo consolidó la fecha como la fecha del nacimiento de Jesús, a pesar de que muchos estudios hoy dicen que esa no fue la fecha del nacimiento de Jesús, pero se impuso esa fecha allí y anualmente se conmemoró. Y luego, cuando el poder de la Iglesia Católica, sobre todo en el siglo IV, con edictos como el de Milán, posteriormente edictos como el de Tesalónica, y también el poder que tuvieron los concilios, lograron imponer una serie de festividades. Y esas festividades dieron un orden conmemorativo, incluso porque tenían una intención. ¿Cuál era la intención? Que esa fiesta que se imponía o que se planteaba ahí el 25 de diciembre, que era una nueva fiesta, era la de una nueva religión que se estaba posicionando en el mundo antiguo y lo que hacía era desplazar otras fiestas que también se conmemoraban en esa misma fecha. Por curiosidad, por ejemplo, si ustedes buscan qué otras fiestas se celebran en aquellas épocas, se celebraba, por ejemplo, estas Saturnales, se celebraba incluso fiestas en pueblos prehispánicos en los calendarios a los dioses del sol, al dios Inti, un dios inca, al dios azteca del sol y la guerra, pero también en las fechas de lo que hoy es diciembre, pues, y que es asociado a la natividad, se celebraban fiestas religiosas del zoroastrismo, fiestas religiosas asociadas al budismo y a la iluminación. Pero con esto, lo primero también con este primer ejemplo, al menos con el cristianismo, lo que uno ve es que las conmemoraciones, como están también en disputa, buscan imponerse sobre otras, buscan desplazar a otras y buscan hacerse más protagónicas y representativas. A la izquierda, por ejemplo, ustedes ven una imagen que es otra fiesta religiosa, pero esta una fiesta religiosa del Islam. Una fiesta que se celebra hasta hoy, este año se celebrará en el mes de agosto y es la fiesta conocida como la fiesta de Ashura. Es una fiesta que solo celebran los chiitas y en ella conmemoran y recuerdan desde el año 680 la batalla de Kerbala en la que fue asesinado Imam Hussein, hijo de Ali, nieto del profeta Mahoma, y que ellos consideraban era de la sucesión sanguínea, obviamente, del profeta, y que era el que debería seguir la sucesión, y que no lo hizo. Después de ser asesinado por Yazid I del califato Omeya, esta muerte es considerada hasta hoy una festividad para los chiitas, no para los sunitas. Y mira lo interesante en este sentido. Ahí hay concepciones tanto mesiánicas, pero también hay unas concepciones asociadas a la peregrinación. Por eso les decía que la conmemoración ritualiza y organiza ejercicios de peregrinación. Miren este dato. Los 5 pilares del Islam, en uno de los pilares del Islam se dice que se debe viajar una vez por lo menos en la vida a la Meca. La Meca está controlada por Arabia Saudita, una monarquía wahabita que no tiene nada que ver en hoy relaciones políticas con Irán, ni mucho menos relaciones religiosas, ¿sí? El chiismo iraní no lo reconoce, entonces no hace la peregrinación a la Meca. ¿A dónde hace la peregrinación cada año en este ritual? A Karbala, en Irak, ¿sí? Al lugar donde se cree que fue asesinado Imam Hussein. Y en esa conmemoración anualmente se recuerda esta batalla y hay todo un ritual de dolor, de tragedia. Se llora por la muerte de Imam Hussein. Entonces, en esa dinámica encontramos unos primeros elementos asociados a lo religioso, pero tendientes también a la conmemoración, porque nada como lo religioso para hablar de las conmemoraciones. En esa dinámica, la religión conmemora, recuerda, hacer esto en conmemoración mía. Siempre ahí hay un referente de aniversario y hay un referente para que no se olvide. Incluso se crean calendarios religiosos que están a la par del calendario civil, pero son religiosos y que son reconocidos y que incluso en muchas partes tienen mayor importancia que el propio calendario civil. Si nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar incluso cosas que tienen otras curiosidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo el logo de un grupo musical australiano que se llama U2 Yindi. Este grupo musical australiano tiene entre sus integrantes un grupo de aborígenes y también pues hombres blancos que hicieron un grupo musical en los años 90, pero que tenían una intención que era cantar una serie de acontecimientos sobre los pueblos aborígenes australianos y recordar un festival que se llevó a cabo en el año de 1988, que fue el Festival de Barunga, en una zona en Australia que se llama así. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué es importante eso? La canción que se llama Tratado, aquí pues de su versión inglesa hay una traducción medianamente irregular o medio decente al español, en esa canción que se
hizo un éxito en Australia en 1991, Yutu Yindi reivindicaba los derechos de los pueblos indígenas. Y ojo, ¿qué pasaba? Miren lo curioso. Resulta que es que en 1988 era el año en que Australia celebraba los 200 años de la primera llegada de 11 barcos encabezados por el capitán Arthur Phillip a lo que hoy es Sydney. Esos 11 barcos iban llenos de convictos y que fue el primer contingente de barcos que llegó allí. En 1988 se estaba celebrando eso, pero las comunidades indígenas nativas, los Anangú y muchos otros de allí, ¿qué hicieron? Se decidieron reunir en uno de los territorios más importantes aborígenes en Barunga e hicieron un festival que hasta hoy se celebra, pero lo hicieron en la misma fecha de los 200 años para decirle al ministro Bob Hawke que por favor fuera y que así como estaban celebrando la llegada de los extranjeros, celebraran también el reconocimiento de las tradiciones aborígenes. En ese año, el primer ministro australiano visitó la zona, hizo un tratado con ellos, que se conoció como el Tratado de Barunga, pero que después de 3 años no se había cumplido nada. ¿Qué pedían las comunidades indígenas en ese tratado? Pedían, por ejemplo, que se asociaran los derechos de los pueblos indígenas, que se reivindicaran los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es muy interesante porque es tratar de poner en contexto, poner en lucha, en debate, una celebración de una nación como Australia, recordando los 200 años de la llegada de los británicos, pero nosotros recordándoles que es que ahí había gente antes y que ahí había una discusión también para tener en cuenta. Recuerden ustedes, pues es también un tema muy interesante, amplio, y es como también la tradición australiana con el tiempo trató, voy a decir una palabra tal vez no la más adecuada, de blanquear la historia en el sentido en que no se decía que los primeros que habían llegado eran convictos, ¿cierto? Y durante mucho tiempo esa fue una tradición olvidada. Solo hasta los años 60 y 70, ya del siglo XX, se empezó a decir, sí, que aquí los primeros que llegaron fueron convictos y por eso hoy usted va a Sydney y encuentra los museos donde se recuerda dónde y cómo vivían los convictos. Entonces también eso hacen los festejos, relecturas del pasado y que nos tratan de llevar a, podríamos decir entre comillas, a una tradición más certera o más cercana a lo que fue la realidad. Pensemos en otro aniversario, el aniversario de los 200 años de la Revolución Francesa, en 1989. En aquel gobierno de Mitterrand, en 1989, un gobierno pues, que algunos decían era más de tendencia socialdemócrata y otros le llamaban de izquierda, a Mitterrand le corresponde celebrar los 200 años de la Revolución Francesa. Pero mire, es un festejo muy curioso. Cuando uno lee las celebraciones de los 200 años de la Revolución Francesa, es un periodo donde esta gente se empieza a preguntar por las contradicciones de la Revolución Francesa, por las contradicciones de un personaje como Robespierre, por las contradicciones de una revolución que tumba a un monarca pero corona a un emperador como Napoleón, por las contradicciones que se dieron al proclamar la libertad para los franceses, pero que les dio mucha dificultad decirlo a sí mismo para las colonias, que eso fue lo que generó posteriormente la independencia de Haití con una rebelión de esclavos, a pesar de que el primer intento de república le había dado la independencia a Haití, le había dado la libertad a los esclavos, pero luego Napoleón trató de volver a invadir la zona. Pero ¿esto por qué? Porque en esa época, en 1989, la academia jugó un papel muy importante en la lectura de los 200 años de la Revolución Francesa. Y la Escuela de los Anales, la Escuela de los Estudios Sociales, se hizo preguntas como estas. ¿Fue la revolución una revolución burguesa o una revolución popular? ¿Fue una revolución religiosa o no fue una revolución religiosa? Y mire, ¿por qué cosas como esas? ¿Qué pasó con el clero? Cuando un papa como el Pío V condenó la Constitución, expulsó a los curas del clero, a los curas que habían juramentado la Constitución de la República, pero pasó una cosa muy interesante y eso se vino a encontrar 200 años después. Los estudiosos de la Escuela de los Anales y de los Estudios Sociales empezaron a mirar el estudio de la religión durante la época de la Revolución Francesa para sacar unas conclusiones que a mí me parecían muy interesantes. Hay muchas. Yo tengo por ahí un artículo que escribí sobre eso, se los puedo compartir luego, que a mí me llamó mucho la atención. Decía, por ejemplo, cosas como estas. Claro, se formó una religión civil. El templo de Santa Genoveva, donde todo era Dios menos Dios. Y los santos no eran San Juan, San Pedro, sino Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Marat, Diderot.
Y entonces se creó todo esto. Y eso fue algo que se descubrió, algo que se escudriñó y que no se había trabajado. Y en los 200 años, en la conmemoración, se hizo una relectura de un elemento que aparentemente estaba por fuera de la idea de la Revolución Francesa, que era el elemento religioso. Y ahí se empezaron a encontrar un montón de trabajos. Hay un trabajo muy interesante del profesor español Ignasi Terradas que se llama Revolución y Religiosidad. En esa dinámica, pues hay otros conmemoraciones, por ejemplo, que tienen que ver con los bicentenarios de América Latina. Hay muchos, lastimosamente, pues digo, insisto, por el tiempo, quisiera solamente mencionar dos casos para que ustedes vean cómo los bicentenarios tienen esas disputas y cómo se hacen lecturas alrededor de esas conmemoraciones. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros hacíamos en 2010, encontramos unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Argentina hubo un enfrentamiento de los intelectuales alrededor de cómo se estaba leyendo el bicentenario, cuáles eran las intenciones políticas de quienes en ese momento estaban gobernando, que eran los Kirchner, para leer, por ejemplo, la Junta del 25 de mayo, la Constitución, por ejemplo, después del 9 de julio de 1816, para leerla a la luz de las acciones jurídicas y constitucionales que ellos estaban tratando de implementar para tumbar, por ejemplo, las amnistías y los indultos que les habían dado a los militares que habían estado durante la última dictadura. Entonces, claro, una lectura política en el contexto de esos hechos, y muchos los veían entonces como los libertadores en el medio de esta situación porque lograron superar una situación que era impuesta, que era la de unas normas que daban impunidad a otros. Entonces se hacían unas lecturas muy políticas de esto. Incluso se llegó a hablar otra vez allí y se utilizó este juego de Todorov, ¿sí? Para decir, bueno, o la memoria literal o la memoria ejemplar. Porque cada una de esas conmemoraciones trae todas esas historias otra vez, así como cuando el 24 de marzo se hacen las conmemoraciones y se conmemora, se recuerda el golpe de 1976 en Argentina, eso vuelve y retrotrae. Es como cuando uno piensa en los aniversarios, hay fechas populares, hay fechas patrióticas, hay fechas infaustas, hay fechas irónicas. Entonces, hay fechas infaustas como un 24 de marzo para los argentinos, hay fechas infaustas como un 11 de septiembre para algunos chilenos, algunos considerarán que es una fiesta patriótica por la llegada de Pinochet, hay fechas irónicas como el 10 de diciembre, que conmemora los derechos humanos, pero fue un 10 de diciembre de 2006 que murió Augusto Pinochet. Entonces, digo irónico en el sentido de que uno de los tipos que más violó los derechos humanos, pues murió el Día de los Derechos Humanos, algo pues que uno no deja de causarle curiosidad. Pero también aquí en estos bicentenarios, y aquí quiero centrarme en uno de los casos de Colombia, fue, por ejemplo, cómo se celebró el bicentenario aquí, lo que estábamos viviendo, pero comparándolo con el centenario. Y ahí quiero contar dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención en esas búsquedas. Empiezo por la del centenario. Imagínense que uno de los elementos de disputa muy interesantes ideológicamente hablando es la prensa. Los politólogos también lo saben y los que trabajamos en las áreas de ciencias sociales con fuentes primarias como la prensa, nos encontramos ahí muchas cosas maravillosas. Resulta que en 1910, o antecitos pues de la celebración, en un periódico que se llamaba El Porvenir de Cartagena, empezaron a salir unos artículos que empezaban a decir que ellos no sabían por qué los señores de Bogotá se mofaban de ser disque los líderes de la independencia, del grito de independencia, si en realidad el 20 de julio lo que ellos habían hecho era firmar una junta donde el virrey era el presidente de la junta, que qué clase de independencia era esa, que más ellos en Cartagena, que en junio habían expulsado al virrey Montes, que ese sí era el verdadero grito de independencia. Entonces en 1910 uno puede encontrar en periódicos de Bogotá y en el periódico El Porvenir de Cartagena una discusión entre columnas de opinión y de editoriales donde uno y otro reclama el derecho a la independencia, reclama ser el primigenio, entre comillas, pues el primogénito de la independencia. Y eso es bastante curioso porque miren lo que sucede. 100 años después, es decir, en el bicentenario, pasó una cosa curiosísima, que yo no sé si ustedes la recuerdan, y fue que por allá por el año 2010, entre el año 2009 y 2010, la zona del Caribe colombiano quiso hacer algo que se llamó el voto Caribe, un voto que era para pedir al Estado Central colombiano que les diera autonomía para gobernar sus finanzas. El gobierno en ese entonces de Álvaro Uribe Vélez les dijo pues que imposible, que eso no iba a ser, que podían hacer el voto pues como algo simbólico, pero que se olvidaran que esa reforma nunca la iban a hacer. El Heraldo, 8 días después de eso, saca una columna de opinión y dice:
Al igual que 200 años atrás, los bogotanos quieren quitarle el protagonismo a Cartagena. Y empieza, y al igual que 100 años atrás, que no reconocen que fuimos nosotros los promotores y primigenios de la independencia, al expulsar nosotros sí a los españoles, ellos no. Una columna en el Heraldo en 2010 recordando eso. Incluso recuerdo de manera muy curiosa esa columna, porque ustedes ven que en la prensa a veces los comentarios que hace la gente abajo, había un comentario de alguien, pues claramente se sabía que era de la costa, perdón por la expresión que voy a utilizar, no es mía, sino del comentario, y decía la persona, pero ¿qué es esta mondá? Que alguien nos explique qué es esto. Entonces nos han dicho mentiras toda la vida. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque miren lo que genera una celebración y lo que genera en esa medida pues una conmemoración. Y otro bicentenario muy interesante fue el de México. ¿Por qué? Porque es que a México le tocó celebrar una cosa muy curiosa. En 2010 le tocó celebrar el bicentenario, los 200 años de la independencia de España, pero estaba también iniciando los festejos de los 100 años de la Revolución Mexicana. Y una cosa bastante irónica, uno busca en la prensa mexicana y lee pues lo que luego los historiadores empiezan a escribir sobre el tema y dicen algo muy curioso. Mire, nada más raro que al presidente de turno en su momento, en 2010, al presidente Calderón, le hubiese tocado celebrar eso. ¿Por qué? Porque estaba celebrando a sus opositores ideológicos, a los de la revolución, que fueron los que después generaron la consecución del movimiento político del PRI. Pero también en 2010 la gente, la prensa, algunos estudiosos, haciendo lecturas como comparadas entre 200 años atrás con el tiempo pasado en la historia mexicana y lo que se estaba viviendo, se llegaron a comparar a los personajes con figuras representativas de la Revolución Mexicana. Entonces, como por esa época era la disputa política entre Calderón y López Obrador, a Calderón lo comparaban con Porfirio Díaz y a López Obrador lo comparaban con Francisco Madero. Y a los zapatistas del ejército del comandante Marcos los comparaban pues claramente con Emiliano Zapata y con Francisco Villa. Pero ahí hay también una serie de lecturas muy interesantes en la historia de México, porque así como en las historias de todos los países, pero referenciando estas que estamos mencionando aquí, el hecho de que también se busquen reivindicar personajes. Y ahí me quiero detener unos segundos para dar dos ejemplos. Tenía un montón, pero solamente voy a dar dos. Miren, hay una cosa muy curiosa que en México sucedió también con las conmemoraciones. Entonces, en el año 2010, ¿a quién se debía celebrar? A Iturbide, Agustín Iturbide, que era el que después de todos los procesos de los primeros 10 años, después del grito de dolores del cura Hidalgo, había consolidado el primer imperio. Acuérdense que él se hizo llamar Agustín I y consolidó el primer imperio mexicano. El segundo imperio sería la invasión de Maximiliano ya a mitad del siglo XIX. ¿O a quién había que conmemorar? Al cura Hidalgo y al cura Morelos, que fueron los que dieron el grito. Pero miren qué curioso esa discusión. ¿Por qué? Porque a mitad del siglo XIX, cuando México estaba enfrascado en la guerra para expulsar a los franceses, encabezados, Benito Juárez encabezaba a los republicanos liberales para tratar de expulsar a Maximiliano, Carlota y a la corte francesa que había venido a invadir, trayendo a estos monarcas para cobrar una deuda de épocas de independencia. Miren lo que sucedió. Ambos líneas ideológicas trataron de reivindicar la figura del cura Hidalgo y la reivindicaron de la peor manera. Los liberales republicanos de Benito Juárez decían que el cura Hidalgo era un reformista, un republicano, un liberal, promotor de ideas laicas y de libertad de cultos. Nada más mentiroso que eso, porque el cura Hidalgo lo que era un cura que sacó un proceso revolucionario en sus primeros del grito del cura Hidalgo, que era netamente religioso. El estandarte principal era la Virgen de Guadalupe. Y la contraparte, que era la gente que estaba con Maximiliano, los conservadores, cambiaron la figura de Agustín de Iturbide y pusieron a Hidalgo y decían que Hidalgo era un héroe contra el despotismo y la esclavitud española y que Hidalgo era un visionario, porque Hidalgo lo que pensaba era que al derrotar a los españoles iba a venir después la ciencia, el conocimiento, la Francia, que sí iba a llevar a México a su esplendor. Imagínense la forma de hacer unas lecturas de un personaje. Y eso lo podemos también nosotros leer claramente en figuras representativas de nuestra historia nacional. Claro, piensen en Bolívar y piensen en Santander, pero no piensen en el Bolívar de Líbano, ¿cierto? No piensen en él, no piensen en el Bolívar de las historias oficiales,
¿sí? Sino que piensen en el Bolívar de Rafael Sañudo, que es un Bolívar al que se le hace una contrabiografía, no un Bolívar novelado, sino un Bolívar al que incluso a Sañudo hacer esa biografía o esa contrabiografía le costó muchas cosas, le costó ser expulsado de la Academia de Historia, ¿sí? Pero es un Bolívar distinto del que nadie se imaginaba. ¿Cuántos sabían, por ejemplo, lo de la famosa noche de la Navidad Negra en Pasto? O no pensemos en el Santander, que escribió sus memorias y que cuando se conmemoraban los festejos de Santander, miren, por ejemplo, en las búsquedas de las conmemoraciones, no solo de fechas, sino de personajes, yo me encontré un detalle muy curioso. El gobierno de Virgilio Barco, aparentemente, según la biografía que escribe de él, Malcolm Diz, era un gran admirador de Santander. Y por eso, pues, consiguió que Pilar Moreno de Ángel, la famosa historiadora, escribiera una biografía de Santander muy buena, pero aparentemente se le olvidan cosas. Entonces, uno encuentra después y va a otras fuentes y encuentra un personaje como Eladio Urizarri. Y Eladio Urizarri lo que hace es que escribe en la misma época de Santander, cuando Santander está escribiendo sus memorias, ¿sí? En esos años 30, él muere en el 40-41, Eladio Urizarri, ante cada hoja que escribe Santander de sus memorias, le responde con una carta, las cartas contra Santander. Y en cada carta desmiente las cosas que está diciendo Santander. Pero esa fuente, ¿dónde está? Esa fuente se vino a recuperar mucho tiempo después, gracias a conmemoraciones y festejos, porque así como había historiadores haciendo historias oficiales, había revisionistas, había personas revisando, había personas haciendo lecturas nuevas de esto que estaba suscitándose. Y quiero dar un colofón final, pues como para ir cerrando, refiriéndome rápidamente a dos celebraciones. Una de ellas, pues claramente es el 9 de abril, pero eso la voy a dejar de última. Pero miren, quiero referirme a una que no puedo dejar pasar. Bueno, aquí pasé, perdónenme, por aquí estaba pasando, me olvidó pasar las imágenes. Esta es la de México, ¿sí? Aquí tenemos el tema de Bolívar. Una cosa es Indalecio Liévano, otra cosa es Sañudo, como les decía, las cartas contra Santander de Eladio Urizarri, que también son otra forma de ver, o sea, por eso los festejos permiten eso. Cuando se conmemoran entonces otro año más del natalicio de la muerte de Santander, entonces Pilar Moreno de Ángel saca su biografía magnífica, magnánima sobre Santander, pero ¿dónde está la confrontación? Entonces en ese sentido hay una lectura. Pero yo quiero centrarme, digamos, finalmente en dos. Una es la Revolución Rusa, 100 años después. Recuerden ustedes, pues, la famosa Revolución de Octubre, que es en noviembre, que en realidad es por el tema de los calendarios, ¿no? Recuerden ustedes que el calendario juliano, pues, estuvo en vigencia hasta el momento de la Revolución y luego, pues, se cambió. Pero en nuestro calendario gregoriano, la Revolución sería en noviembre, en el calendario juliano se sigue recordando en octubre. Pero más allá de eso, hoy las celebraciones en Rusia se hacen en noviembre. Pero miren esto, en el centenario de la Revolución Rusa, que fue en el año de 2017, ¿qué pasó? La figura del poder más importante, Vladimir Putin, que ya está a punto de superar a Stalin en el poder por el tiempo que lleva, por todas las jugadas que ha hecho entre pasar de primer ministro y presidente, Putin se abstuvo de hacer presencia protagónica en las celebraciones. ¿Pero por qué? Porque claramente un gobierno como el de Putin, que está considerado como un gobierno de mantenimiento del orden autoritario, no quiere saber nada de conceptos de revoluciones. Menos de ustedes que seguramente se han estudiado la Revolución Rusa, se darán cuenta que en la Revolución Rusa lo que hubo en realidad fue un golpe de Estado, ¿cierto? No se olviden que el gobierno de los bolcheviques derrocan al gobierno provisional de Kerensky, pero pocos hablan del proceso de la revolución entre febrero o marzo y octubre, antes del golpe de los bolcheviques. De eso poco se habla, pero luego llega la dictadura del proletariado. Pero entonces, claro, en ese año del 2017, Putin trata de abstraerse de eso, porque lo que menos quiere es una sociedad que recuerde golpes, que recuerde desórdenes, que recuerde inestabilidad, ¿cierto? Que casi como él es visto como un zar, entonces la figura de que no quiere que lo tumben. Pero ojo pues con esto que hoy viene a ser más interesante. Desde el año 2000, Putin viene reivindicando con estatuas, con homenajes, incluso con trabajos académicos en universidades a distintos personajes de la historia rusa, ¿cierto? Pedro el Grande, Iván el Terrible, Catalina,
y en cierta medida a Stalin, pero sobre todo al príncipe Vladimir, que fue el príncipe que consolidó los primeros proyectos de una Rusia y el que llevó la Iglesia Ortodoxa a Rusia, perdón, a la primera Rusia, a Kiev. Y en ese sentido, claro, recuerden ustedes, la Revolución Rusa se enfrentó a la Iglesia Ortodoxa, expulsó a la Iglesia Ortodoxa. Y miren, hoy Putin es uno de los mejores aliados de la Iglesia Ortodoxa. Y ojo, miren este dato. Recuerden ustedes que los bolcheviques mataron a la familia Romanov, la fusilaron. En el año 1981, en el exilio, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a la familia Romanov, la canonizó. Y en el año 2000, con anuencia de Putin, se hizo la celebración ya en Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, recordando que la familia Romanov está canonizada. En la Iglesia Ortodoxa, la familia Romanov es santa. Entonces, miren ese detalle. O sea, ¿quién se hubiera imaginado eso durante la época de la Revolución o durante la época de la Unión Soviética? Nadie. Incluso escuchen los discursos de Putin. Es bastante interesante ver cómo se trata de desmarcar de la idea del golpe, de todo lo que fue esa idea de los bolcheviques, pero trata de reivindicar la idea del poder absoluto, de la idea de Stalin al derrotar a los nazis. Pero ahí entonces viene una cosa muy interesante. Ojo, tratar de cambiar una fecha, tratar de cambiarle el sentido a una fecha. El 7 de noviembre es en el calendario gregoriano la fecha en que se celebra la llegada a San Petersburgo para que inicie el proceso de la revolución. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que el 7 de noviembre también se celebra o se conmemora en Rusia el inicio de la salida del ejército rojo a enfrentarse con los nazis que vienen a invadirlos. Entonces, miren lo que ha venido haciendo Putin en los últimos años. Ha hecho un festejo el 7 de noviembre en la Plaza Roja y lo ha llamado el Día Nacional, porque para él es el Día Nacional que se inicia la victoria patriótica de la Gran Guerra, porque los rusos no llaman a la Segunda Guerra Mundial, la llaman la Gran Guerra Patriótica. Y entonces, Putin lo que ha venido haciendo en los últimos años, y lo hizo en el 2017, fue que mientras que el 7 de noviembre en San Petersburgo, una gran cantidad de gente estaba recordando la llegada de Lenin, el inicio de la revolución bolchevique, todo esto, él estaba en Moscú, en la Plaza Roja, celebrando el Día de la Victoria Nacional y el día donde quiere cambiar el sentido y de una manera cambiar la connotación de la conmemoración de ese 7 de noviembre. Y si con eso no les basta, mire lo que ha hecho en los últimos años. Resulta que el 4 de noviembre en Rusia fue declarado como el Día de la Unidad Nacional. ¿Recordando qué? No recordando nada de la revolución bolchevique, ni mucho menos. Recordando que en el siglo XVII las fuerzas rusas expulsaron a los polacos que habían invadido Moscú. ¿Y sabe entonces qué pasa hoy en Rusia? Entre el 4 y el 7 de noviembre pasa lo siguiente. El 4 es día feriado, ya no el 7, como lo era durante la época de la Unión Soviética. Y entre el 4 y el 7 hay festejos porque el 7 se celebra el Día Nacional, como les digo, de inicio de la Guerra Patriótica. Y además, en ese lapso de tiempo, entre el 4 y el 7, se celebra una festividad religiosa de una de las vírgenes más reconocidas por los cristianos ortodoxos rusos, la Virgen de Kazán. Sí, esa ciudad famosa, pues, donde jugó Colombia con Polonia en el Mundial. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que Putin no quiere hablar de una revolución, no quiere hablar de Lenin, pero sí quiere hablar de zares, sí quiere hablar de Stalin, si quiere hablar de segundas guerras mundiales, de soviéticos como potencia. Y ahí entonces hay un tema muy interesante y es el asunto de cómo eso se ha venido a releer. Todos los elementos de la antigua Unión Soviética no fueron del todo destruidos, fueron llevados a un lugar en Moscú que se llama el cementerio de los monumentos, el cementerio de las estatuas. Y en ese cementerio se encuentran muchos de los elementos de la antigua Unión Soviética, figuras de Stalin, que fueron algunas de ellas derrumbadas en algunas ciudades cuando cayó la Unión Soviética, símbolos del martillo y la hoz, pero ahí está. El museo, el monumento, el parque o el cementerio de las esculturas, como lo llaman algunos. Hay muchos más referentes, pero rápidamente les digo dos que los invito a que los busquen. No los voy a explicar por tiempo porque quiero centrarme en los últimos 5 minuticos que me voy a robar de más sobre el caso de Colombia. Pero miren, les quiero invitar a hacer 2 reflexiones. Aquí tenía 3, pero sobre todo estas 2, y les hago una invitación. Miren, esta primera,
mayo del 68. En el año 2008, 40 años después de esa conmemoración, el profesor Vicente Verdú escribió una columna en el periódico El País muy interesante, porque hacía una relectura del año 68 que durante 3 décadas había sido mitificado, un año asociado al hipismo, a las luchas de los movimientos estudiantiles. Solo el año 68 tuvo un montón de acontecimientos: la batalla del Tet en enero en Vietnam, el asesinato de Martin Luther King en abril, el mayo francés, luego la primavera de Praga en la antigua Checoslovaquia, el asesinato y la matanza de Tlatelolco en México. O sea, un año marcado por un montón de acontecimientos, todo lo que fue pues el movimiento estudiantil tanto en los Estados Unidos como en Europa. Años después, Vicente Verdú hace una relectura muy descarnada para decir qué nos dejó el 68, ¿cierto? Y empieza a desglosarlo para empezar a decir cosas. Solamente les menciono una: dice, una sociedad que nos vendió la idea de luchar contra el consumo y que hoy, 40 años después, es la sociedad más consumista, ¿cierto? Entonces, hay un artículo que Verdú plantea para hacer esa relectura de un año que se ha mitificado, de una década que se ha mitificado. Y a la izquierda ven ustedes un cartel de una película que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que la vi, y también la quise traer a colación hoy con esto de los festejos. Una película que se llama Al este de Bucarest 1208 al este de Bucarest. Esta película es rumana y es una película muy interesante porque trata de recordar la famosa revolución de 1989. La película es a veces hasta medio cansona, pero uno se ríe mucho cuando entiende el contexto. Porque lo que pasa es que en la película hay un presentador de televisión que quiere hacer un programa de televisión para hablar de la revolución de 1989, cuando Ceausescu huyó de Bucarest, del palacio. Entonces invita a un profesor de historia de colegio, pues que además de endeudado es un alcohólico y 10.000 cosas, y lo invita al programa, porque él dice que el que participó en la revuelta y no sé qué. E invita a otro señor ahí, pues que es medio curiosito, que cuenta como sus anécdotas de vejez. Pero miren la clave del programa. La clave del programa es: ¿llegaron ustedes antes o después de que Ceausescu se fuera? Y ese es el debate de la película. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque ¿cuál es la pregunta? Si ustedes llegaron antes de que Ceausescu se fuera, entonces en Rumania hubo revolución, porque fue la revolución la que sacó a Ceausescu. Pero si ustedes llegaron después de que Ceausescu ya se había ido, aquí no hubo revolución. Ustedes estaban muertos del miedo y ya llegaron fue que después de que Ceausescu se fue. Entonces no fue una revolución, fue otra cosa. Entonces, ahí también esas conmemoraciones, después de mucho tiempo, empiezan a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa fecha? Y yo quiero cerrar esta intervención refiriéndome pues nada más y nada menos que al 9 de abril, del que pasado mañana conmemoraremos un aniversario más. Y quisiera referir 2 o 3 cositas, porque cuando uno piensa en los aniversarios que ha tenido el 9 de abril, siempre cada década, por pensémoslo en décadas, ha sido muy impactante en la historia nacional. En el año, bueno, incluso podríamos pensar, solamente analizar el 48, todo lo que pasó. Ahora que veía que alguien se conectaba desde Barranca, no pude dejar de pensar en eso, y el famoso texto del profesor Apolinar Díaz Salcedo, 10 días del poder popular, que fue el único lugar donde en realidad hubo un espectro de revolución en el año 48, después del asesinato de Gaitán, ¿sí? Allí en Barranca Bermeja. Entonces, un texto también muy interesante para leer por estos tiempos. Pero piensen en esto, por ejemplo, 10 años después, en 1958, ¿qué estaba pasando en Colombia cuando se celebraron los 10 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Pues estaba iniciándose el Frente Nacional. Y si uno lee la prensa de ese año, sobre todo pues por los meses de febrero, marzo, abril, pues recuerden ustedes que en el 57, en diciembre, se había hecho el plebiscito que había aprobado el Frente Nacional, y ya en febrero había protestas. Y abril fue un mes utilizado por los movimientos sociales para protestar en contra de, pues no en todas partes, pero sí algunos, en contra de lo que era el Frente Nacional, porque ya veían que era un proyecto que no iba a ser lo que muchos pensaban. Claro, al inicio también mucha gente tuvo la euforia del Frente Nacional, la paz, ya no iba a haber violencia entre liberales y conservadores, pero la década, claro, porque muchos consideran el Frente Nacional la traición. Los liberales consideraban el Frente Nacional una traición. Muchos consideraron que esa era la mayor traición y que, digamos, la sangre de Gaitán todavía estaba derramada
habían pasado 10 años, pero era el hecho de sentir que se había traicionado el proyecto liberal, porque se habían unido a los conservadores que habían sido los enemigos en el año 58. Pero miren esto, y aquí es donde me quiero centrar en este cierre, y es lo siguiente. En el año de 2008, cuando se estaban celebrando los 60 años del asesinato de Gaitán, pues conmemorando, estaba en la presidencia el doctor Álvaro Uribe Vélez y él mandó reeditar un libro, ese libro, esa portada que ustedes ven ahí, que esa se había sacado en los 50 años, o sea, en el año 98. Ahí, que tiene un título muy interesante, se llama El saqueo de una ilusión. Ahí no solamente están las fotografías de uno de los personajes que fotografió aquella fecha, que fue Sadi González y otros, pues hoy se han sacado muchas fotografías del 9 de abril, pero mi intención o preocupación no va hacia allá, sino que en el 2008 se reeditó esa obra y en esa reedición de esa obra salieron unos ensayos. Y salió un ensayo de el doctor Luis Carlos Restrepo, que recuerden ustedes fue pues el asesor de paz de Uribe, que tenía un nombre muy particular. El ensayo se llama La sangre de Gaitán. Y yo les quiero leer un fragmento nomás para que ustedes se hagan una idea de por qué el ensayo fue tan polémico. Dice el señor asesor Luis Carlos Restrepo. Cuando una cultura empieza a convertirse en campo de difuntos insepultos que nos acechan con su hedor para que derramemos de nuevo sangre y saciemos sus anhelos de venganza, se hace imprescindible aclimatar la profesión de enterradores. Astutos maestros del olvido que nos ayuden a recuperar la fuerza y la inocencia en aquellos momentos en que el culto a los muertos y a los poderes que los representan tornan irrespirable el ambiente para los vivos. Momento de suscribir un nuevo pacto con aquellos que se han ido, escribiendo sus nombres en cometas para contagiarlos con la liviandad del viento. Momento de declararnos insolidarios con la historia, de asumirnos como apátridas si la patria se sigue reduciendo a la estupidez colectiva, de aplastar la vida para que la sangre de mártires y caudillos continúe viva. Ese parrafito solamente pues generó una polémica impresionante. La hija de Gaitán, Gloria, pues se pronunció fuertemente sobre ese texto, porque no lo voy a explicar yo aquí, creo que con el solo hecho de leerlo ya dice bastante. Y el hecho pues fue muy polémico, pero a pesar de eso, recuerden ustedes que años después, en el año 2011, con la ley de víctimas, el 9 de abril fue considerado el día para conmemorar a las víctimas del conflicto colombiano. Enhorabuena a esa celebración, enhorabuena a ese festejo, pero aún hoy con muchas deudas a las víctimas, pero aún así que será una conmemoración que seguiremos teniendo presente. Bueno, con eso creo yo que termino mi presentación, profesor Jaime, y a todos muchas gracias por la atención prestada y quedo presto y atento a cualquier inquietud o pregunta. Muchas gracias. Profesor Mauricio, muchas gracias por esta excelente intervención tan completa. Yo creo que también en algunas partes tan polémica. Nos ha dado usted también muchas sorpresas, creo yo. De todas maneras, nosotros estamos condicionados por una forma de contar la historia que no siempre presenta las distintas caras de lo que ha acontecido, ¿cierto? Y eso pues ha creado muchas reacciones en la audiencia de Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias, profe. Pues muchos saludos. Vamos a tratar pues en la medida de lo posible de leer pues todos los saludos, todas las intervenciones que se han hecho pues como a propósito de la conferencia del profesor Mauricio Montoya, que ha sido pues como tan valorada. Bueno, aprovecho pues también aprovecho que aquí está Juan Carlos desde La Ceja, ¿cierto? Conectado, saludarlo, agradecerle la conexión. A Fabio Eduardo Guerrón Patiño, que se conecta desde Samaniego, en Nariño. Las ventajas, pues, de pronto que nos permiten las redes sociales de conectar tanta gente en tantos lugares diferentes. A John Camilo Zapata, que nos ha acompañado en tantos programas de Hablemos de Ciencia Política. Gracias, John. Nos dice saludos, buenas noches para todos. Será una excelente presentación. Y efectivamente, pues así lo ha sido John Camilo. Rubén Parrado, que también estuvo muy activo participando en el grupo.
en el chat que nos saluda desde Villavicencio. Yo voy a aprovechar para leer las intervenciones de Rubén. Nos dice Rubén, profesor Mauricio, la memoria en la articulación con la gestión del talento humano de los servidores públicos, su valor público con los ciudadanos como pueblo soberano. Muy bien, muchas gracias por este aporte, Rubén. También tenemos un aporte de Alejandro Cometa, compañero politólogo, que nos dice excelente historiador. Hoy en esta sesión de Hablemos de Ciencia Política, un abrazo y gran programa pues nos espera, ¿cierto? Fernando Verona también estuvo conectado. Gracias, Fernando, por estar de nuevo aquí en Hablemos de Ciencia Política. El Partido Comunista Colombiano, el capítulo de Antioquia, pues que siempre también nos ha acompañado en tantos programas, nos dice una gran reflexión para momentos en los que la disputa ideológica se centra en el campo histórico y de la memoria, ¿cierto? Este es un campo en disputa. Muy interesante esa reflexión. Un referente ineludible este programa para momentos de implementación de acuerdos de paz. Felicitaciones a Jaime y por supuesto felicitaciones a Mauricio. Muchas gracias pues a la gente del Partido Comunista pues como por su acompañamiento en este programa pues de Hablemos de Ciencia Política. De pronto alguna mención a propósito de estos comentarios, profesor Mauricio. No, pues yo simplemente agradecer que creo que el ejercicio de, de la conversación es eso, ¿no? La oportunidad de generar inquietudes en la gente, de mostrar cosas que de pronto no todos tenemos a la par de conocer y que nutran nuestras reflexiones. Así que, no, solo agradecimiento por los comentarios y qué bueno que estas pequeñas reflexiones puedan generar eso. Perfecto, profesor. Diego Ibarra también conectado, muy activo inclusive en el chat. Nos dice, las conmemoraciones son más vehículos que llevan el material para la construcción de los pilares de la historia oficial, aquella que escriben los vencedores, ¿cierto? Una mirada que, digamos, muy común sobre este aspecto. Las conmemoraciones en esa disputa de memoria literal y memoria aleccionadora se convierte más en vehículos que transportan los insumos para construir los pilares de la historia oficial, la versión del pasado que escriben los vencedores. Bueno, allí Diego nos mejora de pronto esa comprensión. Jairo Escobar, también politólogo de la Universidad Nacional, a quien quiero saludar especialmente y a quien esperamos también en algún momento en Hablemos de Ciencia Política, nos dice, profe, qué buena invitación para releer nuestra historia como una apuesta a redescubrirnos como colombianos, ¿sí? Yo creo que allí hay un papel importantísimo que juega la historia, ¿cierto? Que es aprender como o encaminar a ese redescubrimiento que menciona allí el colega. Magdiel Gómez, siempre conectado. Muchas gracias, Magdiel, por estar de nuevo en Hablemos de Ciencia Política y siempre también con aportes muy valiosos. Dice Magdiel, bicentenario y centenario, independencia, revolución mexicana, ejes instituidos bajo dos partidos políticos, el PRI y el PAN, ¿cierto? Muy bien, muy interesante esa propuesta también de Magdiel. Diego Alejandro Suárez nos dice necesarios insumos, profesor Mauricio, para el debate público. Y a propósito del Museo de Memoria de Colombia, ¿cuáles serían los retos para una reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado desde una acción sin daño? Bueno, muy interesante el enfoque que menciona Diego, profe, porque bueno, y también porque ha sido muy polémico también. Yo pues me imagino que él se refiere también al Centro Nacional de Memoria Histórica de pronto, Con el profesor Darío. con el profesor Sí, Darío, pues y la participación que ha tenido allí. yo quisiera Eh, comentar algo de sí, lo que claro dice que sí, Diego, profe. profesor Jaime, y ahí él me da pie para decir algo que creo que, bueno, no lo dije al final, que pensaba decirlo, pero creo que la pregunta de Diego, a quien agradezco ese comentario, me da pie para decirlo. Eh, En la ley de víctimas, que seguramente todos ustedes la habrán leído y la habrán estudiado, pues recuerden ustedes que se hablan de esas reparaciones simbólicas y de esas reparaciones que también tienen un componente económico, eh, pero hay algo que es muy importante y yo creo, y es una opinión muy personal, yo creo que hay una lucha que tienen que dar las víctimas hoy y es que las víctimas deben convertirse más fuertemente en un actor político. Es por eso, siento yo, que se debe luchar contra viento y marea para que las víctimas recuperen esas curules
de paz que estaban propuestas en el acuerdo de paz y que se perdieron por la renegociación lastimosamente, pero que en realidad el verdadero puente, no solo para la reparación simbólica, la búsqueda de reparaciones económicas, reparaciones culturales, sociales, todas las que usted quiera, sino también para que haya una representación y un protagonismo político de quienes han sido los más vulnerables en un conflicto como el colombiano. Ujú. Muy interesante, sí, una situación muy desafortunada, pues como esa pérdida, que yo creo que pues no está perdido del todo ese asunto. Me parece que, bueno, hoy de pronto el país está en otras, distraído en otros asuntos, pero me parece que hay que reivindicarlo y aprovechar inclusive el 9 de abril para reivindicar, digamos, la necesidad de que las víctimas reciban esa oportunidad, ¿cierto? Ya incluso se va a cumplir un periodo y van a perder, digamos, lo que ha significado la representación en este momento. Sí. Muy bien, muy interesante esa respuesta a propósito del planteamiento de Diego y agradecer a Diego también por su planteamiento. Eh, Diego Ibarra nos dice, las conmemoraciones del 20 de julio convirtieron la rebelión de los comuneros en un verdadero proyecto de olvido. Y así como Lisa Simpson y Jeremías Springfield, la conmemoración del 20 de julio transformó la petición de mermelada de los criollos al rey en un hito histórico y heroico al cual le rendimos, le rendimos culto, ¿cierto? Muy interesante ese comentario y miren, y les voy a decir por qué, porque con ese comentario yo quiero hacer dos reflexiones o tres. Mire, la primera, cuando se estaba armando el comité para el bicentenario de Colombia, el gobierno de Uribe en ese momento, el segundo mandato de Uribe, que era el que tenía pues la potestad de hacer eso, quiso crear un comité y un colectivo grande y empezó a trabajar. Y de un momento a otro, ya muy avanzado el trabajo, les mandaron una carta a las comunidades indígenas del Cauca, específicamente al indígena guambiano Lorenzo Muelas, que recordarán ustedes, pues fue uno de los grandes representantes de los pueblos indígenas en la Constitución. Y él les contestó, ya para qué nos invitan, nunca nos han tenido en cuenta, ¿cierto? Es decir, nos han olvidado. Hay un olvido del papel que han jugado aquí las comunidades antes, durante y después. Y miren, y esa conexión es muy interesante, ¿por qué? Porque Lorenzo Muelas no lo decía aleatoriamente por lo que había pasado en los últimos años con los pueblos indígenas, no, lo decía recordando una cosa también. ¿Cuántos de nosotros hemos leído, por ejemplo, la consolidación del proceso del Memorial de Agravios y las mismas actas de independencia? Dígame si en el Memorial de Agravios Camilo Torres decía que en la Junta de Reconocimiento desde España debían estar los indios, los negros, los Mm, campesinos, no, los criollos, ¿sí? ¿Quiénes iban a ir a la famosa constitución de la Pepa? Los criollos. En el acta de independencia firmaron los indios, firmaron los negros, no, firmaron los criollos. Entonces, eso también era una forma de mostrar de ese olvido en el que se ha tenido a las clases. Y miren, y eso me da, por eso decía que quería hacer tres reflexiones pequeñitas. La segunda es una invitación otra vez, que por el tiempo de pronto se me pasó a decirlo. En 1992, el gran maestro Germán Arciniegas hizo un discurso sobre los 500 años de lo que él denominaba el encuentro de mundos, ¿no? Porque, bueno, estaba el debate de que si se llamaba la conquista, que si se llamaba el descubrimiento, que si hubo saqueo, que si no hubo saqueo, y él les dijo, no, pensemos en 1992 el encuentro de dos mundos, y le habló tanto a los españoles, pues a los peninsulares, como a los criollos, o sea, su obra es muy interesante en eso, incluso hay una obra que dos obras que yo recomiendo mucho del maestro Arciniegas para releer ese contexto de lo que significa 1492 y el 12 de octubre. Una de ellas es El mundo cambió en América y la otra es América en Europa. Y sobre todo la segunda es muy interesante para que el maestro Arciniega le diga a Europa un momentico. Es que no es que ustedes aquí trajeron todo, es que aquí hay una lectura también que hay que hacer de allá, de que se llevaron ustedes nuestro y que sirvió para que ustedes avanzaran en otros procesos. Y la tercera reflexión en relación con lo que menciona ahí el compañero claro, con José Antonio Galán y los comuneros, siempre ha existido un debate y ese también hubiera sido un referente muy interesante porque la idea es si la lucha de los comuneros de José Antonio Galán y compañía era una lucha independentista o era una lucha nada más contra los impuestos. Porque, ojo,
Recuerden ustedes que cuando el arzobispo Caballero y Góngora firma con ellos las capitulaciones en Zipaquirá, ellos se devuelven. O sea, su preocupación eran los impuestos. Ellos no tenían problema con la monarquía, podríamos decirlo pues entre comillas. Entonces, algunos lo llaman como elemento preindependentista, sí, pero pensemos en realidad si ellos pudieran haber exigido, entonces, no, listo, pero entonces ahora no solo queremos que nos quiten los impuestos, sino otras cosas. Y no, paró ahí y se devolvieron. Claro, ya todos sabemos el trágico final, que luego el virrey Flores decide no aceptar esas capitulaciones, y por ende capturar a José Antonio Galán, desmembrarlo y todo esto que pasó. Pero claro, hay un olvido también de esas figuras. Hubo muchos olvidos, miren, en, y se los voy a decir de esta manera también, porque yo soy un gran admirador de ese personaje. Para mí en Colombia hubo un gran olvido de un personaje como Francisco Miranda. Claro, caraqueño, venezolano, pero él es el gran promotor y líder de lo que fue la idea de la independencia. Y a letra que ha corrido y a tinta que ha corrido sobre lo que pasó entre Miranda y Bolívar. Eso sería otro tema muy interesante para discutir en una noche de ciencia política. Bueno, profe, muy interesante como ese panorama. Cada respuesta nos abre otros mundos que yo creo pues que nos dé pues como de pronto la oportunidad la vida de abordarlos también con usted en alguna otra oportunidad, profe. Muchas gracias. Y gracias también a Diego por esa intervención tan interesante, ¿cierto? Que nos permitió este diálogo. José Herrera Ospina dice, qué interesante conferencia. Gracias, José, por tus palabras. Marcela Vázquez, también siempre conectada con Hablemos de Ciencia Política, nos dice cómo a través de comunidades indígenas, negritudes, raizales, que son las culturas que tienen más tradición en nuestro país, que están rezagadas y actores del conflicto, cómo volver a la base de lo que somos y generar arraigo. Es muy tarde para hacerlo. ¿Cómo se puede volver a este valor tan importante que tenemos como nación? Qué interesante, muy en sintonía de lo que nos acaba incluso de presentar el profesor Mauricio, ¿cierto? De pronto, ¿qué decirle a Marcela? Marcela siempre muy inquieta en buscar fórmulas para esta sociedad que es difícil, ¿cierto? Y que es Yo compleja. creería que hay para Marcela dos cosas ahí que se me ocurren ahora con su intervención. La primera es pensar algo que siempre hemos dicho y hemos pensado muchos, ¿no? Y que seguramente cuando uno vuelve y relee al gran Bushnell, el norteamericano, dice Colombia una nación a pesar de sí misma. Y lo que sucede es que, miren, nosotros somos un país que compartimos muchas cosas, símbolos, fronteras, cosas particulares, pero que no compartimos un proyecto nación. Somos muchos proyectos nación compartiendo unas fronteras. O sea, un proyecto nación es el que tiene el Caribe, un proyecto nación es el que tienen los pueblos caucanos, un proyecto nación es el que tiene la región andina. O sea, no hemos podido consolidar un proyecto nación que nos unifique. Eso creo yo, pues, que es uno de los debates que está en cuestión, ¿cierto? Incluso, ¿cuántas deudas nos dejó la Constitución de 1991? Que ahora seguramente ustedes en ciencia política la van a trabajar porque están cumpliendo 30 años y que yo a veces con tristeza digo que es una constitución que tiene más reformas que años, ¿cierto? Entonces, es un primer elemento. Y un segundo elemento, Marcela, que te invito a que busques, es que hay un ejercicio que se está haciendo muy interesante en los pueblos indígenas para recuperar sus tradiciones particulares. La educación propia, la economía propia, la etnoeducación. En la Universidad Bolivariana yo tengo la alegría de trabajar con el proyecto de etnoeducación, donde vamos a distintos territorios, entre ellos el Cauca, y allí hemos logrado encontrar muchas cosas para el diálogo de saberes, para hacer ese diálogo que uno piensa, digamos, está un poco, o ha estado un poco relegado, pero que en los últimos años ha venido a explotarse a raíz de ese encuentro, otra vez, ese rescate y esas posibilidades. Entonces hay territorios hoy. Mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en zonas como en Tacuelló, con algunos de los estudiantes también, y allí se está hablando, por ejemplo, de la educación propia, cómo lograr recuperar un montón de tradiciones de los pueblos indígenas, pero como yo les he dicho muchas veces también, y seguramente muchos que los que nos están acompañando aquí habrán escuchado estas palabras mías, eso no significa que uno tenga que pelear con las tendencias que son insoslayables. Uno tiene que saber cómo leerlas en los contextos en que está y saber cómo aplicarlas a las necesidades y a los requerimientos que se tienen. Nos dice también, profe Marcela, México, Perú y algunos países de Centroamérica tienen arraigo cultural y son orgullosos de su cultura. Aquí falta mucho sentido de pertenencia. Sí, ese es todavía pues una idea de proyecto la nación colombiana, como lo ha dicho muy bien el profesor Mauricio, ¿cierto? Nos falta mucha identidad todavía. Bueno,
A propósito de que el profesor Mauricio nos recuerda los 30 años de la Constitución Política del 91, hemos recibido en el equipo de Hablemos de Ciencia Política un aporte del profesor John Fernando Restrepo de la Universidad de Medellín, de 3 libros de su obra sobre el Estado constitucional, que vamos a estar pues como en algún momento como rifando pues con la audiencia, hablemos de ciencia política, porque sí, profe, vamos a hacer un ejercicio y es invitar varios hombres y mujeres constitucionalistas que nos van a permitir una mirada, ¿cierto? Una mirada sobre lo que ha sido la constitución estos 30 años y esperamos hacia los primeros días de julio, ¿cierto? Que precisamente pues también se va a dar allí un aniversario, digámoslo así, de los 30 años, tener la posibilidad de realizar un evento. Hasta hoy, pues, en conjunto con la Universidad de Medellín, especialmente con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, eh, ojalá fuera presencial, es como lo que hemos buscado, como la posibilidad de hacer un evento presencial para escuchar también, pues, como a varios estudiosos sobre la Constitución, ¿cierto? Es un tema bien interesante y bueno, le agradezco mucho también habernos recordado como de esta oportunidad. Yui Natalia Serna nos dice gracias por generar este espacio de aprendizaje, excelente tema. José Herrera Ospina conectado, bueno, de pronto no hay allí como, no sale como el mensaje. Fabio Eduardo Guerrón dice, magnífica disertación, felicitaciones. Diego Alejandro Suárez, saludos desde la capital arqueológica, muy inclusive sus enriquecedores aportes para la reconstrucción de memoria, dignificar y edificar mecanismos de repatriación, estatuas, Colombia, gracias. Bueno, es el saludo que nos hace Diego Alejandro. Había una pregunta también a propósito de este asunto de la arqueología que menciona Diego. Profe, la estoy buscando pues aquí como voy a ver si la encuentro rápidamente en la plataforma. Mientras buscas Que eso, quería sí, decir algo con lo que decías de la Constitución y que lo mencioné creo que en un momento al inicio de nuestra conversación. Es que este año, miren qué curioso, se cumplen 200 años de la que sería nuestro primer proyecto constitucional, la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, ¿cierto? De 1821. O sea que estamos cumpliendo 200 años de la que fue la primera y y 30 de la que fue 30, la última. qué Qué interesante. interesante poder hacer esas comparaciones también de lo que fueron los primeros derechos y los primeros avances en los procesos constitucionales. Qué bueno ese dato, profe. Ese dato es muy interesante para nosotros porque allí se plantea un ejercicio de historia. No sé de pronto, bueno, en este momento no se me ocurre quién pueda manejarlo, El pero tenemos que... profesor Ricardo Zuluaga Gil, Perfecto, recomendadísimo. perfecto, profe. Sí, exactamente. Perfecto, muchas gracias, profe. También un profesor vinculado incluso con la Universidad de Medellín en el pasado, ¿cierto? Si no me equivoco. Yo tengo el contacto por ahí muy cercano por si lo necesita. Muchas gracias, profe Mauro. Yo Rodríguez nos hizo una pregunta sobre la antropología desde el principio, ¿cierto? Incluso como a las 8:23 nos dice George, desde la antropología, ¿cómo se podría abordar ese tema o qué aportes se podrían hacer? ¿Qué conexiones hay de pronto allí entre estas dos disciplinas sociales? Profe Mauro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ahí yo diría dos cosas. La primera, una recomendación para York. Hay una profesora argentina que se llama Ludmila Catela. Ludmila Catela ha trabajado el tema de la antropología de la memoria, ¿sí? En esa medida, uno ahí puede rastrear muchas de esas inquietudes que te pueden surgir para esa relación, ¿no? Antropología, memoria, historia, sociología. Entonces, mi primer recomendado es acudir a Ludmila Catela, que tiene también una línea muy parecida a la que trabaja Elizabeth Yelin con todo este ejercicio de que los aniversarios, los vehículos de la memoria, se habla de memorias, ¿sí? Y además hay un asunto ahí que es muy importante que Ludmila trabaja muy bien y es el concepto de la identidad, ¿cierto? En esa medida, yo creo que la relación está ahí, porque miren, ¿qué hacen los aniversarios? ¿Qué hacen las conmemoraciones? ¿Qué hacen los festejos? Generarnos una identidad. Entonces, por ejemplo, por eso Claro, aparecen los símbolos, por eso aparecen los himnos, ¿sí? Por eso aparecen los parques nacionales, por eso aparecen las fiestas. Entonces tenemos que celebrar el 20, el acto del colegio que se hace. Entonces, ahí que estamos generando un imaginario colectivo. Y esos imaginarios colectivos, miren lo que yo les decía del caso de Rusia, ¿no?
cómo en la Unión Soviética, cómo ahora se están transformando los festejos, no sé, el día de mañana qué podríamos estar celebrando, pero es eso, o sea, la relación con la antropología está específicamente transversalizada por el asunto de la identidad y los imaginarios colectivos que se generan alrededor de esto, porque piensen ustedes en sociedades como las antiguas sociedades que pertenecieron a la Unión Soviética o que hicieron parte de ese bloque del Pacto de Varsovia, todo eso que se celebraba. Miren, con eso les cuento una anécdota que tuve la oportunidad de vivir cuando visité hace algunos años Praga, y es muy particular ver cómo una sociedad como la de Praga, después de sus procesos del 68, buscó paulatinamente desestalinizarse, pero después también de que se dividió en los años 90, aparecieron la República Checa y Eslovaquia, también esa idea de desrusificar la nación, y me encontré con una escultura que a mí me llamó mucho la atención. Decía, en honor a las víctimas del comunismo y de todos los otros procesos ideológicos que no permitieron el buen desarrollo, pues decía la placa, y era una estatua que iba paso a paso por unas escaleras que subían a uno de los parques, a uno de los campanarios de Praga, y esa estatua, que era como un metal, iba cada momento de la estatua perdiendo partes. Hasta el final solamente tenía un pedazo de rostro, un pedazo de pie y un pedazo de muslo para mostrar lo que eso significaba. Entonces imagínense, o sea, también romper una serie de proyectos identitarios que se impusieron para recuperar otros. Entonces hoy, por ejemplo, en estos países y en muchos otros se recuperan festejos tradicionales, no los festejos que se impusieron. ¿Cierto? Incluso terminaría esa idea diciendo esto: cuando uno lo piensa en términos antropológicos también, no puede dejar de pensar en la religión, las mezclas, la simbiosis, los sincretismos. Ahí también hay una búsqueda de identidad. Muy interesante ese planteamiento de esa conexión. Bueno, a propósito también de la pregunta que nos hace el señor York y también Diego Alejandro, pues como desde esa capital arqueológica, ¿cierto? José Herrera Ospina dice, muy buena conferencia, mucha claridad. Qué bueno que te gustó, José. Acosta nos dice, excelente expositor, saludos. Francia Arboleda, excelente conferencia, mil felicidades, mi apreciado profe. Bueno, se comienzan a manifestar también la audiencia estudiantil que han tenido la oportunidad de estar con el profesor Mauricio Montoya. Mi padre que nos dice qué buena disertación, excelente panelista. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también, Carrillo, por estar ahí siempre. Sandra Álvarez, muchas gracias por estos valiosos aportes para las epistemologías del sur. Interesante Boaventura. de Boaventura de Sousa Santos, esto que nos pone pues como Sandra Álvarez en la lengua. Eh, Yo Rodríguez dice que tanta influencia tuvo el comunismo. Bueno, qué interesante pues esta pregunta. No sé de ¿En pronto qué? cómo enfocarla, ¿cierto? Eso, ¿en dónde? ¿En En qué dónde? Sí. elemento? Aquí de pronto lo que nos ha contado el profesor es como ese tránsito y cómo, cómo el pueblo ruso también ha dado una respuesta a ese tránsito. A mí me deja pues me llamó mucho la atención el cementerio pues de monumentos, que se haya construido un cementerio y que allí estén los monumentos, pues es un mensaje poderoso pues para una sociedad decir, bueno, esto ya es parte del mundo de los muertos. Y, Aunque también sabes que, profe Jaime, yo lo veía de otra manera también bueno, en este sentido. No, lo que dices es muy cierto, pero ¿sabes a qué voy a traer a colación? Recuerdan que hace poco sucedió pues lo del tema del derrumbe de las estatuas, no solamente aquí, sino en los Estados claro, Unidos, los esclavistas, todo esto que está pasando, todo lo que está pasando con Foucault y todo lo que hemos venido a leer. Pero con lo de las estatuas a mí me parece algo muy particular, porque yo tengo una posición en cuanto a que mi posición es tanto no la de derrumbar, sino la de resignificar. Entonces yo siento que lo que llaman en Rusia ese cementerio de las estatuas, que es en un parque, que es como monumentos, es una forma de resignificar el pasado sin destruirlo. Al fin y al cabo está ahí. Esto, ¿cómo resignificarlo? ¿Qué hacer? Hay un artista, no recuerdo ahora si él es colombiano, mexicano, y se me olvida el nombre, que en España hizo una cosa muy interesante. Eh, consiguió unas telas, cosió unas ruanas como de comunidades indígenas y se fue por la ciudad de Madrid buscando estatuas que hacían referencia a personajes que habían tenido algo que ver con la conquista y la colonización y les puso esa ruana. Claro, se ganó un lío, claro. al tipo lo iban a meter a la cárcel, pero el man dijo, no, yo no afecté ninguna estatua. Es decir, yo no vine aquí con un cincel a tumbarlas, no,
yo quería simplemente dar un mensaje, un significado, un artista que, digamos, tocó, ¿cierto? O sí, como por ejemplo pasa con los monumentos de la memoria que se vuelven monumentos de discusión, ¿cierto? Y que entonces algunos los atacan. Por ejemplo, miren en Lima hay un monumento que se llama El Ojo que Llora, que fue un monumento que se hizo en honor a las víctimas y unas personas atentaron contra ese monumento tirando pintura roja porque consideraban que había unos nombres ahí de personas que no eran víctimas sino victimarios. Entonces imagínense lo que genera un monumento. Entonces esa es una lectura que también nos permite ver esto, porque el monumento hace parte de la conmemoración y el aniversario. muy interesante. Me recuerda inclusive también un suceso aquí en Medellín, en la administración, pues durante la administración de Aníbal, no recuerdo si sería tal vez 2013 o 2014, un colectivo pues cultural en Medellín en el que estaba incluso pues muy comprometido Sergio Restrepo, que espero pues que de pronto esté escuchando de ahora pues como encargado del área cultural de Confama. Y entonces ellos hicieron una jaula y esa jaula la pusieron sobre una de las palomas de Botero en el Parque de San Antonio. Bueno, eso creó por supuesto un impacto. La forma como respondió la administración en ese momento fue que recogió la jaula, eh, el personal de espacio público, de la subsecretaría de espacio público, recoge la jaula y lo trata como basura, ¿cierto? Y entonces llevan la jaula a unas bodegas que en ese entonces, si mi memoria no me falla, todavía estaban presas varias, entonces como una bodega que maneja empresas varias donde se depositan pues basuras de gran tamaño y como de estructura, ¿cierto? Y bueno, eso creó toda una discusión con un sector cultural porque en relación con el espacio público y con lo que se puede colocar en el espacio público también cerca de los monumentos, ¿cierto? Y cómo se puede intervenir las obras. Por supuesto, eso es una obra que fue donada a la ciudad y la ciudad tiene unos compromisos también de digamos, en materia de protección de la obra. Entonces, Y recuerda, Jaime, el debate que se presentó en 2019 con el monumento a los militares frente a la Casa de la Memoria claro, durante la administración de claro, claro. Federico, que el argumento de la administración era, no, es que es 2019, es la conmemoración de la batalla de Boyacá y el ejército, y quienes en alguna medida hicimos alguna crítica decíamos, sí, pero eso póngalo en la cuarta brigada, hermano, no sé, al lado de un CAI, pero ¿qué hace un monumento allí al frente de la Casa de la Memoria claramente en una actitud no la mejor posible? Entonces también esos monumentos en tiempos de conmemoración y en tiempos de aniversario se convierten en referentes de debate. Muy bien, yo quiero recordarle a la audiencia que el profesor Mauricio Montoya tiene la cuenta arroba MAMB82profe en Twitter para que las personas que quieran seguirlo, yo sé que aquí hay una audiencia muy fuerte, pues como en Twitter también, para que allí sigan pues como al profe con sus comentarios y sus apreciaciones, ¿cierto? Bueno, dice por aquí también, perdóneme un segundo que Gisenia también nos decía, me encantó escuchar estas historias, si no nos las contara no nos daríamos cuenta de todo lo que sucedió en otros lugares, excelente, todos estos acontecimientos quedan marcadas todas estas historias. Qué bueno, Gisenia, que le encuentres utilidad a esta experiencia. Interesante, Mauricio, nos dice la colega Liz, la aplicación del concepto de la ritualización en los procesos de memoria, ya que le imprime un carácter de no olvido, ¿cierto? Ese aspecto religioso inclusive que plantea Mauricio que tiene el aniversario. George Rodríguez nos dice, debido a la frase citada de George Orwell en la presentación del profesor, debido control y adueñamiento del pasado, redondea el tema del poder planteado por Michel Foucault. Cierto, qué bueno, George, que resaltas como esa frase. Aquí yo creo que hace falta hacer un programa sobre 1984, sobre la distopía también me parece que es un elemento muy importante, pues como para traer, hablemos de ciencia política, hay que buscar también personas que nos ayuden en este tema. Ahora hay un grupo de trabajo en la Universidad Nacional que estaba haciendo una lectura colectiva de 1984 a propósito. Marcela Vázquez nos dice como el territorio es tan importante como soberanía de una nación, en la ruralidad inició esta guerra y ojalá termine. Existen políticas para actuar con los COMPES, pero falta incluir a todos los actores
para que podamos avanzar, cerrar ciclos. La nación la construimos todos y así la responsabilidad de hacerlos, conocer la historia es clave para no cometer los mismos errores y reconocimientos de lo que somos. Muchas gracias, Marcela, pues por tus apreciaciones. Hoy tuvimos una muy nutrida audiencia, le cuento, profesor Mauricio, mucha gente participando. Yo Rodríguez de nuevo, bueno, hay una famosa organización de investigadores llamada La Nueva Historia de la Conquista. Relatan desde otra perspectiva y desde otras voces lo que fue el encuentro de dos mundos. Qué interesante. De hecho, perdóname ahí, Jaime, para Sí, decirle a George con ese comentario y para todos también, muy importante el referente del maestro Miguel León Portilla, que murió el año pasado con su libro La historia de los vencidos, la visión de los vencidos, que es la historia desde las comunidades centroamericanas a la llegada de los españoles. Lo pueden ok. encontrar en un libro, pero también hay un documental que hizo el mismo profesor Miguel León Portilla en la web, en la Universidad de la UNAM de México, porque ahí, con eso que plantea George, es muy interesante eso, porque es la lectura desde otra parte. Incluso miren, pensando en esta pregunta, es ahí donde uno lee, vuelve y cito al maestro Arciniegas, que, ¿cuáles fueron sus lecturas? Los cronistas, los diarios de quienes llegaron aquí, pero también después lo que se empezó a encontrar. Bien, por ejemplo, cuando se nos ha hablado a nosotros, un poco se nos ha hablado de los códices. O sea, yo pienso que una conmemoración del encuentro de mundos tiene que volver a replantear esa idea. Todo lo que escribió el gran Garcilaso de la Vega, Guamán Pomayala, todos los códices como el de Grolier, el de Madrid, que son relatos que fueron ya no originales, pero luego recopilados por los religiosos, que se habían quemado muchos en ese famoso auto de fe de Mani de Fray Diego de Rivera, pero que luego se recupera. Entonces ahí también hay una forma de leer otras maneras y yo creo que cada aniversario nos va a invitar a eso. Sí, por eso al principio con César Brañas yo decía, hay aniversarios que la memoria no recuerda, ¿cierto? O sea, si nos acordáramos todos los días de qué se conmemora, se pueden imaginar todo lo que podríamos hacer diariamente. Claro. Y recordarle también a la audiencia, profe, nosotros hemos tenido varios programas de historia y algunos de historia política. Entonces, para que recuerden, hay un programa de historia política del profesor Juan Guillermo Zapata, muy al principio de Hablemos de Ciencia Política, hablando sobre el origen de los partidos y la prensa política en Colombia. Hay un programa sobre historia de la basura, ¿cierto? De historia desde la mirada de la basura, de Oliver Tavares. Hay un programa de Carlos Flores, donde nos habla precisamente de la caricatura, ¿cierto? Incluso nos propone un recorrido de monumentos en la ciudad de Medellín muy interesante, pues alrededor de la historia política. Y este programa que nos está hablando, pues por supuesto, del papel que allí juegan los aniversarios en la memoria, ¿cierto? Entonces, muy interesante para que también tengan en cuenta que de pronto quienes les gustó este programa y no han visto los otros, pues los vean. Es, Fabio Eduardo Guerrón nos dice los aniversarios, un puente con muchas puntas. Sí, muy interesante. Los aniversarios, un puente con muchas puntas, pues de nuevo nos plantea Fabio Eduardo. David Rief, bueno, David Rief, un comentario largo que nos tapa inclusive. Dice David Rief contra la memoria, perdón, David Rief en contra la memoria plantea nuevamente la disputa entre olvidar y recordar, aunque de manera más radical. Rief incluso sostiene que no basta con perdonar, que se tiene que olvidar para poder sobreponerse a las dificultades que trae el recordar. Todorov coincide en parte con el olvido como parte inherente del recordar, siendo imposible recordar todo como Funes el memorioso, El de Borges. el de Borges, claro que sí. Hace pues, Así pues, para usted, profesor, es importante recordar o olvidar, y más si el recordar es como bueno, ahí se nos pierde de pronto Bueno, pero el, le voy a decir, ese comentario es muy interesante y le voy a sí, decir dos cosas frente a eso, sobre todo porque hay un referente, usted cita a Riev, pero por ejemplo, el mismo, como usted también cita a Todorov, hay muchos personajes hoy, incluso teóricos, que han venido a reivindicar el tema, el papel del olvido. Pero ojo, no el olvido como un elemento asociado a la impunidad o al deseo de no conmemorar, sino como el olvido también como una, como decía Benedetti, el maestro Benedetti uruguayo, el olvido y la memoria
hacen parte de una misma moneda, cada uno es una de las caras de esa moneda. Y mire esto tan particular, y a veces cuando uno plantea la respuesta con un ejemplo, a veces se hace, digo yo, puede ser más interesante. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en Uruguay en el año 2009. Resulta que en Uruguay en el año 2009 pasó una cosa que yo me sorprendí mucho, y fue que había un plebiscito a la par que había también un encuentro por las presidenciales, el año que ganó Mujica. Ese mismo año había un plebiscito, en el año 2009, y en ese plebiscito se estaba preguntando a la gente si estaba de acuerdo o no con que se le quitara la amnistía a los militares y se volvieran a investigar. Y la gente Ok, votó no. Pero ojo, yo me di cuenta de una cosa, eso lo supe después, no lo sabía. Yo me fui muy sorprendido, porque yo dije, pero ¿cómo la gente puede votar no? Pero me di cuenta después que en el año 1989, 20 años atrás, la gente también había hecho el mismo plebiscito con la misma pregunta y también habían votado no. Imagínense, en dos momentos históricos la gente votando no. Entonces yo me fui pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo no pueden? Entonces muchos pensaban, unos decían, no, es el momento de dejar atrás ciertas cosas, no es que las vamos a olvidar, pero tenemos que hacer unos tránsitos. Y así, en esa referencia, así como Rief tiene esa referencia, yo les recomiendo que seguramente usted lo conoce, un texto muy interesante de Mark Auch, Las formas del olvido. Y solamente le doy dos ideitas de ese libro que a mí me llaman mucho la atención. Mire esta idea tan interesante. El olvido también es escultor del presente, pero además, ojo, el olvido es la fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de esta. ¿Ve? Entonces también ahí uno encuentra unas formas de reivindicar el olvido, no como un elemento de impunidad o de que ustedes quieren olvidar, porque yo tengo un debate frente a eso. Y yo siento que también el olvido es reivindicador. Y mire, le coloco un ejemplo final. Eh, Cuando uno trabaja con estudiantes a veces en proyectos donde tiene que hacer trabajo de campo y le dice uno a la gente, pregúntele a la gente, hable con la gente, y entonces los estudiantes llegan y le dicen a uno, profe, es que no hablan, profe, es que no quieren decir nada, profe, es que hacen silencio. Entonces yo les digo, lean los silencios, lean los olvidos, lean los lapsus, eso también hay que leerlo. Y eso también hace parte de poder entender lo que la gente quiere hacer en sus memorias. muy bien, muchas gracias, profesor Mauricio, y gracias también a Diego Ibarra por ese comentario tan, digamos, nutrido, pues inclusive de aporte, ¿cierto? Marcela Vázquez dice muchas gracias por la respuesta, excelente el reconocimiento del territorio. Santiago Agudelo, siempre es un gusto escuchar al profesor Mauricio, muchas gracias. John Rodríguez nos planteaba pues como el enfoque de la pregunta del comunismo, nos decía posteriormente que en Rusia, ¿cierto? Era el enfoque. Juan Camilo Gaviria Galvis que nos dice saludos mi amigo Mauro. Qué bueno, vea, se manifiestan los amigos, profe, por acá. Una oportunidad también para reencontrarse. Nos pregunta Marcela Vázquez si el profe Mauricio, perdón, tiene un podcast. Marcela, te contamos que el profe tiene un canal de YouTube y una página en Facebook, ¿cierto? Que se llama 100 Sí. preguntas y respuestas para comprender el conflicto armado, que me parece que son pues como dos repositorios muy interesantes, ¿cierto? Para encontrar como el trabajo que ha venido haciendo el profesor con sus compañeros. De hecho, si quieren, no sé si puedo compartir por acá, Sí, claro. profe, el link para que entren a la página donde están todos nuestros capítulos del programa de la Universidad Nacional. No sé si lo comparto por aquí en el chat privado y usted tiene la Sí, opción ahí de compartirlo y yo en el, inmediatamente lo copio eh, a este lado. eso. De Ese es hecho, el acá canal de YouTube. ya me llega. El canal de YouTube donde están todos nuestros programas, 143 programas radiales sobre la historia de Colombia y su conflicto, con invitados especiales. Incluso estamos tratando de incursionar en un ejercicio que hemos llamado cápsulas breves de la historia colombiana también. Y bueno, ahí estamos con ese ejercicio. También, Marcela, te invitamos de pronto, si puedes, mañana que nos acompañes en la presentación del libro Voces por la Verdad y a todos también los que han llegado a esta conversación. Entonces ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar y bueno, ese es uno de los ejercicios que hemos venido construyendo. Y ya quedó allí entonces también en el chat quedó pues como el enlace.
John Salazar, concejal de Guarne, ¿cierto? Sí, nos dice un saludo muy especial a los profes desde Guarne, muy conectado, qué bueno, John. También politólogo en formación, creo, no sé si ya también graduado, y bueno, un concejal pues muy destacado de la Alianza Verde en el municipio de Guarne, pues que nos acompaña. Juan José Martínez, cada recuerdo tiene su conmemoración propia. Claro que sí, Juan José. Muchos saludos, Juan José. Caso Zapata nos dice saludos, compañero Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, como siempre implacable en dar a conocer la memoria del mundo. En Toribío, Cauca, lo recuerdo mucho, seguramente toda esa experiencia etnoeducativa que tiene la Universidad Pontificia Bolivariana, que es un programa tan destacable. En Toribío, Cauca, lo recuerdo mucho, influenció mucho para yo terminar la licenciatura. Saludos y abrazos. Hombre, pues muchas gracias, Ocaso Zapata, por estar conectado hoy con nosotros en Hablemos de Ciencia Política. Diego Ibarra, de nuevo, profesor Mauricio, muchas gracias. Lugares de memoria de olvido, también hay lugares de olvido que hay que saber leer, no para resignificarlos, sino para entenderlos. Interesante, excelente, profe Mauricio, nos dice Rubén Parrado, su contacto para un evento de mi corporación en el Meta y Villavicencio. Ah, bueno, qué interesante. Ahí queda el Pues, profesor Jaime con la tarea de que pase mi celular a Rubén para claro que que nos sí, conectemos. con todo el gusto, de eso se trata, de crear comunidad alrededor de esos temas. Marcela Vázquez nos dice, claro que sí, muchas gracias. Y finalmente, Joe Rodríguez dice, habrán más tipos de espacios como estos con temas complejos, habrán más tipos, perdón, de espacios como estos con temas complejos y actuales. Sí, señor George, digamos que cada miércoles nos reunimos a las 8:15 en Hablemos de Ciencia Política y siempre tratamos como de traer un tema de interés, ¿cierto? Para la comunidad. Tenemos una ventaja y es que no estamos sometidos como a la coyuntura. Nosotros no hablamos solamente sobre temas de coyuntura, sino que tratamos de rescatar también los aportes que hacen los académicos, personas que estudian la política, no solo desde la ciencia política, sino desde otras disciplinas. Y pues hablamos de muchos temas incluso que seguramente en los medios de comunicación tradicionalmente no podrían pues como de pronto abordarse. Bueno, hemos terminado, profe, y dado respuesta a la totalidad pues de las intervenciones. Yo quiero, profe, en nombre de María Fernanda, en nombre mío, en nombre pues de Hablemos de Ciencia Política, agradecerle pues su participación, una excelente conferencia. Yo creo que aprendimos mucho. En eso seguramente coincidimos todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo esta noche, profe. Y también agradecerle por ese, digamos, esfuerzo que ha hecho. Yo sé que para usted estos días son días muy pesados en términos de docencia y pues usted ha dado ahora una cátedra muy valiosa. Aprovecho inclusive para mencionar pues como lo que está diciendo Juan Aristizábal en las redes, un hombre también al que yo por quien tengo un respeto pues muy especial por Juan como defensor de derechos humanos, como activista, ¿cierto? Inclusive en Castilla, vinculado con tantos procesos culturales, juveniles, de construcción de paz. Qué bueno, Juan, verte por aquí. Y dice Juan, gran saludo a ambos y a Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, un gran reconocimiento por su trabajo por la historia de Colombia, ¿cierto? Ese nombre completo a veces suena como un regaño, Mauricio Alberto, ¿cierto? Que tiene uno como la sensación de La que está escuela, la en el escuela. colegio. Gracias, excelente programa, dice finalmente Magda. Entonces, pues muy agradecidos, profesor Mauricio, que pase usted una feliz noche, de pronto algunas palabras de despedida. Sí, claro, profe Jaime, a Mafe también, un saludo, muchas gracias por esta invitación, a todos los que nos acompañaron, mi gratitud total, espero pues que lo más importante de esto es que la conversación haya permitido generar muchas inquietudes y como siempre le digo a mis estudiantes y me digo a mí mismo, no nos acostemos sin haber aprendido algo nuevo todos los días, así que muy Claro, bacano estos espacios, gracias, yo también los disfruto mucho, cuando no los puedo ver en vivo por miles de ocupaciones, trato de verlos en otro momento y en otro también he momento. aprendido mucho, Qué gracias y bueno. felicitaciones por este espacio y bueno, siempre estaré dispuesto a cuando me inviten, aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias, profe, por este respaldo y lo vamos a tener por acá seguramente en el futuro, profe. Rubén Parrado nos está preguntando cómo ver los otros programas. Rubén, te cuento que tenemos la página pues de Facebook que se llama Hablemos de Ciencia Política, ahí puedes encontrar todos los programas
Y también tenemos en YouTube un canal que pues apenas está como creciendo y también allí alojamos todos los programas, ¿cierto? Para que si les queda de pronto más como verlos en YouTube, los puedan ver allí. Marino Cuaspa también nos está hablando, se despide Marino, que estés muy bien Marino, muchas gracias también por tu aporte. Y les quería comentar que quienes de pronto quieran el contacto del profesor Mauricio, me pueden escribir al WhatsApp que está allí en la pantalla, el 301-317-1819, que yo se los comparto pues para que puedan conectarse con el profesor Mauricio. Profe, muchas gracias, feliz noche Hasta y luego feliz a noche ustedes, para muchas todos y todas. gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.